Ahí estaría, ya, ahí está grabando. Ahora ahí está grabando. Ya. Entonces, en resumen, ahora que estoy grabando, sepan que el ensayo 1 es para el 3, que ya está arriba, ¿ya? Que las instrucciones tienen que ver con la aplicación de la teoría, ¿ya? A un hecho social o evento en la historia reciente de su interés, ¿ya? Y dentro de esos márgenes, ¿ya? La idea es que esta semana eh, puedan darle una vuelta a precisamente aquello, ¿no? Que quieren escribir, ¿ya? Qué conceptos quieren utilizar. Y la próxima semana yo les voy a mostrar ejemplos de cómo llevar eso que quieren hacer hacia un buen puerto, ¿no? Les voy a mostrar ejemplos de ensayos, de buenos ensayos anteriores y la pauta, ¿ya? Para que sepan cómo les estoy leyendo, ¿ya? Eso en resumen. Profe, no hablar de Burri. Es una pena porque me encantaría, pero el problema es que como tenemos también estas pausas, digamos, ¿ya? Que son necesarias, yo creo, las semanas de receso. Eso nos quita una semana, pues si nos quita una semana después, no llegamos al final. Lo que ciertamente podemos hacer es que llegamos con tiempo al final, es que hagamos el contraste final, ¿ya? Y de hecho yo les puedo preguntar que más o menos de lo que queda en el tintero tenemos tiempo para alcanzar a repasar. ¿Ya? Pero no, lamentablemente de Burry no, porque no. El programa completo está pensado en el fondo para el total de las sesiones que tenemos. ¿Ya? Ya, está grabando, ok. Tiene que estar ahí. Karl Marx, partamos con algo de principio, digamos, ¿ya? Bien biográfico. Eh, Ojo con la fecha, ¿ya? 1818 no es menor, harto tiempo atrás. Sigue siendo antecedente de Durkheim, ¿ya? Y contemporáneo en función de ciertas transformaciones. No exactamente digamos, contemporáneo, pero sí en el fondo en medio de todas las transformaciones. Y por tanto, de alguna manera, por eso también se les agrupa, digamos, en cursos como este, de alguna manera también los temas centrales de Marx, ¿ya? Son los temas de Durkheim. Se dan cuenta rápidamente, al igual que Durkheim, que Marx tiene una profunda atención por lo que está pasando en su momento. Y de hecho es profunda en un sentido muy distinto, ¿ya? En un sentido mucho más activo, si ustedes quieren, ¿ya? Eso nos recuerda que también Marx, a diferencia de Durkheim, no solamente fue un intelectual de escritorio, por decirlo así, sino que hizo un montón de otros papeles, ¿ya? Y que son efectivamente papeles históricos. O sea, ojo con las fechas, precisamente por esa historia, ¿ya? Luego, en términos de su formación, ¿ya? Marx es alemán, ¿ya? Pero también a propósito de lo que le tocó vivir y cómo entre el exilio y ir, digamos, moviéndose, integra, ¿ya? No solamente lo que estaba pasando en Alemania, por decirlo así, ¿no? Filosofía de la época, muy hegeliana, ¿ya? Sino también otras cosas en otras partes, ¿ya? Y que pertenecen también a otros vericuetos que no son necesariamente intelectuales, ¿no? Pero que no por eso son menos relevantes para aquello que le interesaba a Marx, ¿ya? Por ejemplo, cuestiones económicas, ¿ya? Y directamente políticas, ¿ya? Y vamos a ver eso todo en un segundo más, ¿ya? Entonces, esa es la razón de fondo por la cual Marx en el fondo es todo un mundo, digamos, ¿ya? Toda una historia, es toda una trayectoria, ¿ya? Y en el ancho que da, digamos, integra, por lo menos, ¿ya? Elementos que vienen de Alemania, digamos, de su cuna, de su origen, que son sobre todo filosóficos, ¿ya? Lo que se llama el Marx joven, joven porque en el fondo viene de ahí, digamos, ¿ya? Pero luego, a propósito, ¿ya? Y por eso su pensamiento está muy teñido de su propia historia, ¿no? A propósito de su viajar y que lo hayan echado, digamos, por su activismo en distintas partes, ¿ya? Su pensamiento, políticamente, es mucho más afín, ¿ya? A lo que estaba pasando en Francia en la época, ¿ya? Entonces, ojo, ahí está Durkheim muy metido. Un poquito después, pero siguen siendo los mismos temas. Y nuevamente, yo creo que ya les introduje el hecho de que Marx toma una posición muy distinta a la de Durkheim, mucho menos conservadora. Y en términos políticos, ciertamente Marx no era un industrialista, digamos, pero estaba muy preocupado, de hecho estaba muy atento, ¿eh? A el desarrollo de la industria, ¿eh? En Inglaterra, digamos, con toda la estética, ¿no? Con los ladrillos de Manchester, con las chimeneas. ¿Ah? Por ejemplo,
si hay acá fans de Pink Floyd, el disco Animals, en su portada, Eh, tiene la típica industria inglesa de la época, con las 4 chimeneas y está el chancho volando encima. ¿Eh? Y esa industria en el fondo venía también con una política, ¿no? De lo que hoy día llamamos política de desarrollo industrial. ¿Eh? Entonces, en el fondo, la riqueza del pensamiento marxista también no se reduce a Marx, digamos, sino es su absorción de la propia época. ¿Ok? Otro dato que, no por ser anecdótico, es menor, es su, en el fondo, de alguna forma como dupla, ¿eh? Como, un poco como Batman y Robin, ¿no? Pero también está lo pelan mucho, ¿no? El hecho de que Engels, que conoce, Friedrich Engels, que conoce en 1843, ¿eh? También fue su benefactor vitalicio, ¿eh? Le ponía la plata, digamos. ¿Eh? Entonces, ojo con las fechas. 1843, en 1848 ya, ¿no? Después de ser expulsado de Francia, llega a Inglaterra, ¿no? A Londres. El- Están en la bibliografía, y hay harto más, ¿no? Pero ciertamente Marx es muy conocido por el Manifiesto Comunista, que es pequeño y lo pueden leer. Me acuerdo que... Profesor, una Dígame. consulta obligatoria en estos asuntos ya que estamos tocando, Marx. Ujú. ¿Por qué siempre se asocia al comunismo, al marxismo, o sea, a Marx, y se denomina marxismo netamente cuando hablamos, cuando alguien acusa o no sé, al comunista, al de izquierda, siempre se le trata de marxista y siempre ha sido una tónica, un concepto utilizado de esa forma. No sé Sí, si es tan así. ¿Usted qué puede decir sobre eso? yo creo que, a ver, hay varias cosas, y los estigmas, y qué sé yo, los epítetos, yo creo que tienen Porque Marx origen, es mucho más que eso, ¿verdad? tienen, en Chile al menos tienen un origen histórico en la Guerra Fría. ¿Ya? Y, por ejemplo, todo lo que pasó con la nueva alcaldesa de Santiago y las imputaciones que se le hacen a su militancia, digamos, comunista, ¿ya? Tienen raíz también en eso. ¿Ya? E incluso en cierto sentido, hasta en Chile hoy día hay gente que sigue pegada como si la Guerra Fría no se hubiese acabado. Como si todo el mundo fuera el eterno retorno, digamos, de esta batalla entre los comunistas y los liberales y todo el cuento. Y luego está la precisión, ¿ya? No solamente histórica, sino también en los enunciados, digamos, en el lenguaje. En el sentido que, por ejemplo, marxismo no es lo mismo que comunismo, son dos cosas distintas. ¿Ya? Y el marxismo, en el fondo, es el pensamiento de Marx. Cuando uno es marxista, en el fondo es porque piensa como Marx, o está de acuerdo con él de forma sustancial, o qué sé yo. O uno es marxista en cierto aspecto, ¿no? En ese sentido, el marxismo es marxista, digamos. Y el comunismo puede estar informado por el marxismo o eh, no. ¿Ya? Ojo con eso, porque hay distintas formas de ¿Profe, entender el comunismo. puedo decir algo? Sí, dale, dale, Jaime. Yo creo que mucha gente lo toma como mal porque la gente que ha tratado de tomar esas ideas como que no lo toma muy bien o lo malinterpreta y mucha gente como que dice, ah, anteriormente la gente lo hizo mal, así que todo el mundo lo hace. Y yo creo que por eso ahora la gente sigue tomando como esas ideas como si fueran algo malo. Parte del propósito de su formación, ¿ya? Es precisamente que puedan no solamente responder a esas conversaciones, sino también elegir cuándo responder. ¿Ya? Y cuándo en el fondo, digamos, es como escoger las batallas, ¿no es cierto? En el fondo, cuando aquello que se dice, independiente si hay, digamos, algo más elaborado detrás, ¿ya? Es realmente interesante o no, ¿ya? Dentro de la repetición de lo que siempre se dicen sobre estos temas. Entonces, el aprendizaje también está ahí en reconocer, por ejemplo, ¿ya? Qué cosas dichas por Marx son brillantes porque siguen vigentes o qué cosas no, porque ya sea en su época o ahora, realmente no resultaron ser tan relevantes, ¿no? O quizás nunca lo fueron. Entonces, nuevamente, lo importante de estudiar a Marx, ¿ya? No es llegar a ser marxista, ni armarle, qué sé yo, una animita, ni nada parecido. ¿Ya? Es la misma importancia que tiene el comprender a Durkheim o a Weber, ¿ya? O a todas las otras personas que estamos incluyendo de esto, ¿ya? Son puros hombres blancos.
la importancia general de lo que estamos haciendo para su formación es que puedan en el fondo absorber el pensamiento de otra persona para enriquecer el pensamiento propio. Y por tanto, en el fondo, extender esa riqueza a lo que ustedes sean capaces de hacer. Eso es lo que importa. El resto es anecdótico. Sí. Obviamente aquí las conversaciones no van a ser un debate sobre si Marx es un tal por cual o no. Las conversaciones en el fondo tienen mucho que ver con entender, bueno, ¿qué Marx? Cuando ustedes lean, si ya lo leyeron, digamos, lo están leyendo, el capítulo 1 del Capital, y lean a Marx, la pregunta es, ¿qué estaba diciendo acá? ¿Y esto importa o no? Y esta presión, por mucho que sea del siglo pasado o antepasado, esto que expresa, ¿es similar a tal cosa que está expresando tal persona hoy en día o no? O tal persona que expresa algo sobre esa expresión, ¿entiende la expresión o no la entiende? ¿No es cierto? Y así uno también decide la batalla, que hay algunas que ciertamente no valen la pena. Esas batallas de 140 caracteres, sobre todo. Muchas veces no le veo el punto, digamos. Y aquí es un poco lo mismo, ¿sí? También tenemos un tiempo limitado. Entonces, yo creo que es importante que nos concentremos sobre todo, no en hacer juicios ni en enjuiciar los juicios sobre, ¿ya? Sino en el fondo el esfuerzo tiene que ser por comprender. Y con todo el fondo el límite del metro cuadrado y la humildad que eso que implica, ¿no? Marx podría hacer un curso entero, podríamos tener un año entero de Marx. Hay gente que le dedica toda su vida a Marx. Bueno, y gente que no. ¿Ya? Y sin embargo, está ahí, tiene su fama, digamos, tiene su petiche, tiene sus poleras, tiene su chapita. Y sus obras más reconocidas son el Manifiesto Comunista, que les invito a leer, más o menos cortito, y el Capital, ¿ya? Por el cual tienen que leer el primer capítulo del primer libro. ¿Ya? Marx Waré no llega, digamos, al siglo XX, 1883. ¿Ya? Entonces, por todas las cosas que estaba mencionando, Marx ciertamente es un atípico, un autor atípico. ¿Ya? Entre otras cosas también fue sistemáticamente ignorado, ya no, pero hasta bien avanzado el siglo XX, ¿ya? En digamos, la otra mitad intelectual del norte global, digamos, del mundo occidental en la academia y en política también. Digamos, ¿ya? Y el caso de la sociología, en particular por Talcott Parsons. Me preguntaban por Urri. Sería interesante ver a Urri, pero, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, ¿no? Del desarrollo de las ciencias sociales durante el siglo XX, y particularmente en la misma mitad del siglo XX, lejos la bisagra entre la primera mitad y la segunda mitad es Parsons. De hecho, Parsons no solamente es la bisagra histórica del siglo XX, sino también la bisagra geográfica. Parsons es el estadounidense que introduce, ¿eh? A Durkheim y a Weber en Estados Unidos. Y más encima los combina y los integra y los extiende en su propia teoría. E ignora a Marx, sospechosamente. ¿Ya? Siendo que podría perfectamente haber hecho algo parecido con los tres. Entonces, ciertamente Marx fue ignorado también, ¿no? Por todas estas cuestiones políticas. ¿Okay? Entonces, aparte de sociólogo, ¿ya? Y se le ignora porque se le conoce, ¿ya? Como también filósofo, cientista político, pero también, ojo, ¿ya? Activista. ¿Ya? Y hay gente que le cuesta situar en el fondo el campo principal de Marx. ¿Ya? Por supuesto, donde más se le pela, digamos, es en economía, ¿no? ¿Ya? Pero no queda claro porque Marx es muy amplio y se nota en la robustez del capital, ¿no? De lo que se trata de hacer cargo, digamos. ¿Ya? El capital, en el fondo, anecdóticamente tenía por lo menos 6 volúmenes, alcanzó a escribir como, creo que 3. Creo que tres le publicaron. Tremendo mamotreto. ¿Ya? Y esta última frase en la lámina yo creo que es crucial, ¿ya? Sobre todo por las palabras. ¿Ya? La palabra dialéctica. ¿Okay? Vamos a conversar un poquito más en eso en breve. ¿Ya? Pero sí, hay algo que en el fondo deberían recordar después de esta breve introducción a Marx, es el hecho de que digamos, su maquinita de pensamiento, su dispositivo mental, ¿ya? Su forma de pensar, su lógica, es dialéctica.
Y la dialéctica, ¿ya?, es de hecho una forma de pensar, per se. En Alemania, en la época, ¿ya?, de hecho, era, ¿ya?, la forma dominante, ¿ya?, de entender el pensamiento dialéctico. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque, digamos, el filósofo dominante de la época, ¿ya?, era su mejor exponente, por decirlo así, Hegel. Y la dialéctica no es otra cosa que me gusta pensarlo como una pequeña maquinita, ¿ya?, donde yo avanzo mi pensamiento a través de, en el fondo, los siguientes pasos, que son muy sencillos. ¿Ya? Primero, planteo algo, una tesis, una afirmación, digo algo, ¿no?, digo A. ¿Ya? Y la dialéctica es la intuición de que para cada A hay un B, para cada tesis hay una antítesis. ¿Ya? Digamos, para cada Marx hay un, qué sé yo, un Axel Kaiser. ¿Ya? Siempre hay una antítesis. Y por tanto el pensamiento avanza precisamente por la tensión en esa oposición y cómo, ¿ya?, en la tensión, ¿ya?, se resuelve, parcialmente al menos, en una síntesis. Entonces, la lógica dialéctica, ¿no?, de pensar en términos de tesis, antítesis y síntesis, en términos de opuestos, ¿no es cierto?, ¿ya?, y cómo se resuelven, ¿ya?, es también una forma de pensar sobre el pensamiento mismo, ¿ya?, de que pensamos así. Y si se fijan, como maquinita es ¿ya?, es muy atractiva. Y va a estar en el corazón de la mayoría de las cosas que piensa Marx. Por ejemplo, cuando él piensa aquello que llamó lucha de clases. ¿Por qué? Porque en el corazón de una lucha de clases hay una antítesis entre una clase, la dominante, y otra clase, la dominada. ¿Ya? Y por tanto, la historia, para Marx, no es otra cosa que la síntesis, ¿ya?, de esa oposición. ¿Ya? La historia no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. ¿Ya? Por eso lo dice, no simplemente porque suene bonito y tenga rendimiento político. ¿Por qué? Porque en el fondo el corazón de su pensamiento es dialéctico. ¿Mm? Entonces, cuando uno picotea, digamos, ¿ya?, y se fija en los elementos fundamentales del pensamiento de Marx, ¿ya?, lo que él hace, básicamente, es pensar en términos de dialéctica, ¿ya?, las ideas en contraste con sus materiales y cómo la tensión entre estos dos elementos o polos, digamos, entre ideas y materiales, ¿ya?, sintetizan la historia. De tal manera que la historia, ¿ya?, siempre ha sido en el fondo la relación dinámica, ¿ya?, o la conjugación de las ideas con los materiales. ¿Ya? Si ustedes quieren, de las cosas abstractas y las cosas concretas. ¿Ya? O como decía Durkheim, de los hechos sociales inmateriales y los hechos sociales materiales. ¿Ya? Eso no significa que Durkheim haya pensado dialécticamente, pero ojo con la afinidad, porque en el fondo la dialéctica se presta mucho, y obviamente en todos los casos, de alguna manera, donde hay una distinción, ¿ya?, blanco-negro, arriba-abajo, izquierda-derecha. ¿Ok? ¿Cómo vamos con...? Avancemos un poquito más y hacemos una pausa. Entonces, al contrario de los colegas más célebres de Marx, ¿no?, este no se limita a describir simplemente la sociedad. Y este es el gran contraste con Durkheim en términos de qué es su sociología. Porque ciertamente la sociología de Durkheim es una sociología de la descripción. ¿Ya? ¿Para qué sirve la teoría social? Para describir. ¿Ya? La potencia de mi comprensión, ¿ya?, está en la precisión de mi descripción. En cambio, para Marx, la potencia del pensamiento no está en decir cosas precisas. ¿Ya? Está en transformar el mundo. Por eso que es activista. Claro. Entonces, ahí hay un rol político de la teoría. ¿Ya?
Y Marx es, digamos, quizás el exponente más famoso, ¿ya? De la potencia que tiene el pensamiento, digamos, la teoría, ¿ya? De tomar posición, o sea, de escribir para, de ensayar para alguien o algo, ¿no es cierto? O en contra, digamos. ¿Ya? En el caso de Marx, a propósito de lo que le interesaba y cómo vivió su vida, digamos, él ciertamente escribió para el proletariado, o les trabajadores, digamos, en su época, ¿ya? Y en contra de la burguesía, ¿no? Como decimos hoy día, empresarios, emprendedores, ¿ya? Capitalistas de su época. Incidentalmente le decían burguesía por la expresión alemana, ¿no? Burg significa pueblo. ¿Ya? Y ojo con el origen de la burguesía. ¿Ya? La burguesía no es otra cosa que aquella clase que nace con las ciudades, ¿ya? Y que de hecho nace en primera instancia de los pueblos y crece con la ciudad. ¿Ya? Y de hecho el poder de la burguesía, el poder de aquellos que eran del pueblo, digamos, ¿ya? Viene de la destrucción del pueblo y su transformación en una gran ciudad. Entonces el poder de la burguesía, ¿ya? Y en cierto sentido la transferencia del poder de quienes dominaban antes de la burguesía, que eran la gente, en el fondo, era el poder soberano de la monarquía, ¿ya? O con su organización política más feudal, ¿no es cierto? Donde en el fondo el locus productivo, ¿ya? El sitio donde se hacen las cosas, donde pasan las cosas, no es la ciudad, porque no existía la ciudad, existía el campo en el fondo. Existían los castillos, existían los bosques, pero no habían ciudades. ¿Ya? Y si habían pequeños pueblos, ciertamente, ¿ya? No había mucho poder en ellos, porque no tenían potencia, no tenían posibilidad de crecimiento. Y a propósito de las transformaciones históricas en la, como le diría Durkheim, ¿no? En la densidad dinámica, incluyendo la densidad poblacional, ¿ya? Y en particular la densidad de los intercambios económicos, ¿ya? Y por tanto de la extensión y la densificación de las rutas económicas, ¿ya? A tal punto de concentrarse en núcleos cada vez más compactos, que son precisamente los que llamamos ciudades, ¿ya? Es un engaño pensar que en el fondo el camino es un apéndice de la ciudad. Más bien, la ciudad no es otra cosa que un ramillete de puros caminos, enredados, ¿no? Y arman como una suerte como de lana, así que no se puede desatar. Fíjense en los mapas, estéticamente, ¿no? Una ciudad no es otra cosa que la concentración de caminos, que son las rutas comerciales, ¿no? Que en el fondo permitieron la transformación del mundo moderno tal como lo conocemos hoy, ¿no? Por eso el énfasis tanto de Marx como de Durkheim, ¿no? En las grandes transformaciones de fondo, ¿no? Tipificadas en el contraste entre comunidad y sociedad. Porque detrás de ese contraste está, por ejemplo, ¿no? La gran migración, ¿no? Y el gran crecimiento de la ciudad, ¿no? La expresión metrópolis, que es muy típica, incluyendo la película, ¿no? Al principio del siglo XX, viene de ahí. ¿Ok? Entonces, tal como uno podría decir que el capital toma lugar en la ciudad, ¿eh? Y en el bolsillo de la burguesía, alojada en la ciudad. Para Marx no existe en el fondo teoría social sin posición, no existe una sociología sin valores. En el mejor de los casos es poco honesta y en el peor de los casos es peligrosa. ¿Ok? Entonces, por este tipo de razones Marx defendía la revolución. No era simplemente un soñador de que quiere un mundo más bonito. ¿No? Es por su lectura de la historia. Y quienes aún defienden la revolución, de alguna forma, aún entretienen ciertos elementos de esa lectura, de esa historia. Sea lo que sea la revolución. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la historia. No simplemente con, como siempre se acusa, ¿no? Con eh, portarse mal, digamos, ¿no? Con los revoltosos, como dice, ¿no? Como si fuera un gusto andar recibiendo piedras y gases lacrimógenos y esas cosas. ¿No? Hay otra cosa que está en juego ahí, ¿no? Y en el caso de Marx, ¿no? Eso que está en juego, en el fondo, es lo que hoy en día, por ejemplo, podemos llamar como violencia, ¿no? Prácticas abusivas, ¿no? Y en particular, ¿no?
de abusos sobre las y los trabajadores por parte de la burguesía, sus empleadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin embargo, Marx claramente pensaba que la violencia, y por eso se peleó, digamos, con los anarquistas y todos los otros como personajes famosos que no tenemos tiempo de profundizar, pero Kropotkin, ¿ya? Y las diferencias también con, por ejemplo, las revoluciones per se, ¿ya? Tal como se desarrollaron en distintas partes del mundo. ¿Ya? Porque si bien Marx, por ejemplo, no alcanzó a vivir para ver, ¿no?, muchas revoluciones, pero ciertamente en el fondo tenía ciertas ideas. Dale, Carlos. Profe, bueno, solamente nada que digamos, respecto al tema de la polémica entre Marx y algunos otros pensadores contemporáneos a él, me parece a mí un poco que gente como Bakunin, más que Kropotkin, que era contemporáneo a Marx, Sí. Mikhail Bakunin lo que defendía de alguna otra manera, a Bakunin a todo esto se le considera como el padre teórico del anarquismo, como teoría, digamos, o interpretación, digamos, de la historia. Lo mismo que un poco Marx lo que hizo con la historia, ¿no es cierto? Esta interpretación del materialismo dialéctico, digamos, de cómo habían sido las condiciones en la historia, cómo había llegado al proletariado, digamos, al capitalismo esta especie como de abolición del capitalismo por las mismas condiciones que había generado en la historia humana, la lucha de clases y todo lo demás. Sí. Dentro de esta misma visión socialista, me parece que lo que destacaban o en lo que se arma la polémica es un poco como en cuanto al rol del Estado. Como que quizás, no sé, había como, y mucha gente le dice a Marx así como que era un prusiano del socialismo, en el sentido de que tenía una concepción un poco estatista o centralista desde el punto de vista político, o consideraba todavía el Estado como un logro civilizatorio, no sé, quizás no se había podido despojar del todo un poco como del pensamiento de su época, y quizás las otras formas de socialismo avanzaban un poquito más, iban más allá y veían en el Estado una especie como de aparato que reproducía constantemente las mismas, digamos, lógicas estas de concentración del poder, de explotación de una clase sobre la otra. Y yo creo que esto conecta muy bien con esta especie de revisión que ha habido sobre el pensamiento de Marx o la popularización de otras corrientes del socialismo en el siglo XXI, que tienen que ver con esta revisión del carácter histórico un poco del Estado y de los partidos políticos tradicionales o como del parlamentarismo de alguna otra manera, ¿no es cierto? Que Sí, no, finalmente definitivamente. digamos, es como que el activismo político de Marx un poco yo creo que tuvo que ver con eso en definitiva, como formar un partido político y participar, digamos, del aparato establecido de alguna otra manera y poder influir desde ahí adentro. No creo que tuviera que ver tanto con la violencia, aunque definitivamente los anarquistas se conocen por, digamos, por la acción directa, así, violenta, o los magnicidios, qué sé yo, como son mucho más populares por eso. Pero hubo Ah, marxistas también que, digamos, que... pero ojo, que en el fondo, como dicen, ¿no?, la violencia venga donde venga. Porque está el dato no menor del rol del Estado en función de, en el fondo, la civilización de la violencia. ¿Ya? Porque uno puede pelear, por ejemplo, claro, y no solamente con Bakunin, sino con todo, digamos, con toda el linaje histórico de quienes toman otra posición. ¿Ya? Y que no tiene que ver simplemente con la justificación de matar a otra persona por razones políticas, sino tiene que ver con básicamente el rol que toma el Estado, ¿ya?, y una crítica frente a cómo toma ese rol, ¿ya?, a propósito de la civilización de la violencia y por tanto del monopolio, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? De manera que en el fondo en el Estado se pueda depositar el problema de la violencia y al mismo tiempo el Estado lo chutea, ¿ya?, a una de sus instituciones, ¿ya?, o un conjunto de sus instituciones que son como las Fuerzas Armadas, incluyendo las internas, ¿no?, la policía. Entonces, es curioso porque si ciertamente yo no llegaría a decir jamás que Marx era conservador, digamos, ¿no?
Por ejemplo, si uno lo compara con Durkheim. Pero si uno lo compara con otras alternativas donde en el fondo, por ejemplo, la suposición hobbesiana, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre y que por tanto el Estado tiene una obligación moral, ¿no? Y una necesidad humana precisamente por eso, ¿no? Que una suposición sobre el ser humano, ¿no? Incluso una obsesión con el carácter como de excepcionalidad humana, digamos, ¿no? En el caso de otra alternativa, ¿ya? Por ejemplo, donde hay una apertura en función de cuáles son las instituciones dominantes que pueden procesar esa domesticación de la violencia. El Estado no llega a ser el único, digamos, ¿ah? No es el único monovalente, digamos, ¿no? Y por tanto no se queda con el monopolio. Y ciertamente esas posiciones son menos conservadoras dentro ¿ya? De lo conservador que uno podría pensar que fue Marx, ¿no? En tomar esta decisión. Entonces no es simplemente decir, Marx es bueno o malo porque, mira, era menos violento. No se trata únicamente de eso, sino se trata de pensar en cuál es el curso histórico, ¿no? De la violencia como práctica social y cómo en ese curso histórico ciertas instituciones que son, para decirlo con todo el lenguaje de la época, ¿no? Que son logros evolutivos, como el Estado, digamos, uno puede pensar que es un avance, ¿no? Civilizatorio, ¿ya? Puede retener, ¿ya? Incluso, ¿ya? A propósito como vamos a aprender, ¿no? Que dice Marx, ¿ya? A propósito de su, digamos, de su eh, complicidad con el capital. ¿Ya? Y Weber lo va a decir de forma mucho, mucho más clara. ¿Ya? A propósito de eso, cómo incluso conservar esa función, ¿no? Esa función civilizatoria. ¿Ya? O cómo no arriesgarla al menos. ¿Ya? Siendo que, al menos en ese sentido, Bakunin, ¿ya? Y tantos otros más eran, ¿no? O arriesgaban mucho más. ¿Ya? Pero a mí estas cosas, o sea, si me preguntan a mí mi posición, son cuestiones experimentales. Yo ciertamente creo que hay un punto en ambos lados, ¿ya? Porque hay un punto experimental, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué estás tan seguro, no? Y por el lado de, bueno, quizás no lo estaré, pero quizás no es bueno arriesgar esto, ¿ya? O no de esa manera. ¿Ya? Para quienes están un poco desenchufados con la controversia, en el fondo es la pregunta por el Estado, por el rol del Estado en la revolución, ¿ya? Y finalmente en el comunismo. ¿Ok? Y fue en parte, por ejemplo, la controversia que resolvió Allende, hablando de socialismo en democracia, ¿no? Revolución democrática, digamos, como le dicen hoy en día. ¿Ok? Ya, vamos a volver un poquito a estos temas, porque son de largo aliento, ¿no? Y ciertamente pertenecen a esta unidad. Pero también es bueno, yo creo que tratar de volver a ellos con la teoría en mente, ¿no? O sea, avancemos también en ese plano. Ya, entonces Marx, ¿ya? En este rol, digamos, de activista, donde era entre periodista y panfletero, ¿no? Todos estos oficios con un poquito más, hoy en día diríamos influencer. Ya, ciertamente Marx fue un influencer del pasado, ciertamente, ¿ya? En ese sentido. ¿Ya? Bueno, al manifiesto, digamos. ¿Ya? Ahí transpira su posición. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? La defensa de la unión de los sindicatos, ¿ya? Y cómo la fuerza, ya muy, ojo que, fíjense que Durkheim celebraba en el fondo el aspecto moral del sindicato, ¿no? Marx está mucho más interesado en promocionar la fuerza transformadora de esas mismas relaciones que uno puede llamar ciertamente con Durkheim familiares, ¿no? Fíjense en los acentos. Y a ver cómo estamos de hora. Y hagamos una pausa. A las 5:12. Nos queda un poquito más. Pero vamos como avancemos. Y hagamos una pausa y avanzamos luego de volver, yo diría, pongámoslo a las 4:30. ¿Ya? Nos vemos un ratito más. Ya, profe. Vale, profe. Si tienen dudas, en el chat. Voy a tratar de seguirles en el chat. Soy un recording. Ahí. Ya, entonces, nuevamente, si bien Marx es referente, digamos, para digamos, ciertas grandes transformaciones políticas de su época, muchos de estos movimientos sociales
de alguna forma sí contradijeron las enseñanzas de Marx. ¿Ya? Y quizás, no porque no lo hubiesen entendido, sino simplemente porque en el fondo Marx puede haber sido no el único referente, por ejemplo. ¿Ya? Y ciertamente las transformaciones históricas, tal como las estamos viendo, tampoco son fácilmente predicables en un solo manifiesto o manual o sistema, digamos, de pensamiento. ¿Ya? Y hasta cierto punto es fructífero, digamos, contradecir a Marx, digamos. ¿Ya? Y es la invitación también general, también para Durkheim en su ensayo con Weber. ¿Ya? Porque pensar en contra también es tomar posición, tal como lo hizo Marx. ¿Ya? Y en cierto sentido no es menos marxista pensar contra Marx porque uno ya está conversando con él, digamos. ¿Ya? Entonces uno puede ser profundamente marxista sin estar de acuerdo con él, porque que ya lo entienden. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, al menos ya son marxistas, no en el sentido de la caricatura, ¿no? ¿Ah? Tontos útiles y toda esa onda. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia, no solamente con Marx, sino con Durkheim, qué sé yo. La importancia en el fondo de entender que porque no les guste, porque algo no te gusta no significa que está mal, o que está incorrecto. Significa que no te gusta nomás. ¿Ya? Ojo con eso. Y por otra parte, en su herencia, digamos, durante el siglo XX, ¿ya? Ciertas escuelas que son los neomarxistas, digamos, ¿ya? Continuadores de Marx, ¿ya? Ciertamente fueron modificando, actualizando, ¿ya? Y hasta cierto punto también desechando, ¿ya? Aspectos de la teoría. Entonces, por ejemplo, si bien yo diría que a Marx se le ha criticado y se le ha conversado sobre todo desde la economía, hoy en día, en el fondo, los aportes en economía de Marx, si es que queda alguno, no soy experto ahí, lo más probable es que estén atados como no sé, elementos indirectos a propósito de sus aciertos en otros planos. ¿Eh? Ojo con eso. Entonces, precisamente porque Marx desborda un curso de teoría social, porque es mucho más que un sociólogo, digamos, ¿eh? Tampoco podemos, digamos, como decidirlo todo, ¿no? Y meternos en todas las batallas. Ojo con eso. ¿Eh? Pero ciertamente hay una o dos que podemos, por ejemplo, ¿ya? Es obvio que en sociología, digamos, no hubo un Marx verde. O sea, no hubo un Marx feminista, pero tampoco hubo un Marx verde. Pues. No hubo un Marx digital. Y mucho de lo que nos, por ejemplo, podemos heredar del marxismo, ¿no? Al menos como intuición de pensamiento, puede ser muy, muy útil para pensar, por ejemplo, Internet. ¿No? Algo que probablemente Marx nunca anticipó, digamos. ¿Ya? Entonces, digamos, a propósito, o incluso a pesar, ¿no? de todos estos cambios ideológicos, tecnológicos, ideológicos, ¿ya? Eh, Marx, como cualquier otro, en el fondo, digamos, pensador de la gran teoría, eh, sigue teniendo algo que decir. ¿Ya? Y hay quienes, en el fondo, lo han incluso, en el fondo, dicho por él a propósito de que él fue incapaz de decirlo en primer lugar. No conocía lo que era Internet. ¿Ok? O el cambio climático, por ejemplo. Ya, volviendo entonces, ¿ya? Al dato no menor de que cuando pensamos con Marx, digamos, y cuando ustedes escriban su ensayo de Marx más adelante, sean poseídas y poseídos por Marx, en el fondo la posición va a ser la introducción de una suerte como de inflexión, una maquinita, la dialéctica. ¿Okay? Entonces, cada vez que pensemos en la relación entre Marx y Hegel, hay que pensar en función de la relación que tienen, sobre todo en la crítica que le hizo Marx a Hegel. Y una crítica bien curiosa, porque no es tanto como que le hubiese dicho, estás mal, y a la basura, ¿no? Sino que dijo, mira, esto lo entendiste al revés. Entonces lo tomo prestado, pero lo doy vuelta. ¿No? Digamos, hay una forma fácil de recordar, ¿no? La relación entre Marx y Hegel es eso. ¿No? Que Marx es Hegel al revés. ¿No? Dice Marx, ¿no? Lo decía en 1845. ¿No? Hegel, una suerte como de acusación, convierte al hombre, ¿ya? En el hombre de la autoconciencia, ¿no? En el hombre de las ideas. ¿No? Un poquito como Durkheim, ¿no es cierto? En el hombre que
por ejemplo, el ser social que vive en su conciencia social. Y lo convierte en eso, ¿no? En lugar, ¿no? De hacer del hombre que tiene conciencia, digamos, ¿no? Precisamente la autoconciencia del hombre. ¿No? En el fondo, tener conciencia de que, de que las personas somos de carne y hueso. ¿No? Somos reales, digamos. ¿No? Y que por tener conciencia, conciencia de uno mismo, conciencia de clase, como va a decir Marx, ¿no? Uno puede situarse en el mundo real y no en el mundo de las ideas. ¿No? Que por tener conciencia vivimos y nos damos cuenta que vivimos en el mundo real. ¿No? Objetivo, si ustedes quieren. ¿No? Y que lo sabemos porque estamos condicionados por este. ¿No? La palabra condición, curiosamente, es muy similar, en este caso, por ejemplo, como la usa, a la palabra coerción, tal como la usaba Durkheim. ¿No? Estamos coercionados también por el mundo real. ¿No? En el sentido de que los hechos sociales son reales también, ¿no es cierto? Y que tener conciencia, ¿no? De los hechos sociales también apunta a una suerte como de realidad que es resistente, que nos condiciona, como dice Marx. Entonces, Hegel pierde esto un poco de vista, ¿no? O como acusa Marx, ¿no es cierto? Pone el mundo de cabeza, ¿no? Por eso se lo pierde, digamos. Y piensa que la gente vive en el fondo el mundo de las ideas, de la conciencia. Marx dice, no, la persona, ¿no? Lo real en el fondo está en el mundo real. ¿No? Y el problema de Hegel es que cuando pone el mundo de cabeza, ¿no? Todas sus soluciones en el fondo son ideales, ¿no? Ocurren en la cabeza. Y por tanto se pueden disolver en la cabeza todos los límites. ¿No? Recuerden que Marx en el fondo está apuntando al hecho de que la idea es transformar el mundo, no resolverlo en la cabeza, digamos. O dicho sencillo, la síntesis, la resolución de la tensión entre tesis y antítesis, no puede ser simplemente algo que yo diga eureka, sino que se resuelve de forma parcial y real, digamos, en el mundo de las cuestiones concretas, y no en la cabeza de las personas. Y ese mundo de la resolución parcial de las tensiones concretas es aquello que podemos llamar historia, y no a la idea que tengo en la cabeza de lo que me pasó, digamos. En ese sentido, uno puede entender que Marx da vuelta a Hegel, ¿no? Lo pone de cabeza. ¿No? En el sentido de que la tensión entre tesis y síntesis no es simplemente la tensión entre una idea y otra que son abstractas, ¿no? Sino que incluso en el nivel de las ideas o de las cosas, ¿no? Toda tensión, ¿no? Ingresa, por muy abstracta que sea, ¿no? O informa, si ustedes quieren, ¿no? Cuestiones que ocurren, ¿no? Sucesos, digamos, ¿no? Pasajes de naturaleza, si ustedes quieren, ¿no? Ocurrencia. De hecho, la palabra ocurrencia es bien bonita porque apunta a ambas cosas. Ocurrencia como algo que tuve una ocurrencia, tuve una idea, digamos. Y la ocurrencia como algo que sucede. Y nos recuerda que en el fondo tener una idea es también algo que sucede en el mundo real y que influye, ¿no? Cuyo efecto, cuya agencia, si ustedes quieren, cuyas consecuencias, siempre ingresan en el mundo real. Y es ahí donde hay que poner el ojo, dice Marx. Si no, me pierdo el mundo. Entonces, para Marx, ¿ya? Las personas y sus condiciones, digamos, sus circunstancias, ¿ya? Son la historia, si ustedes quieren. O sea, estas dos cosas son coproductos de la historia. ¿Ya? Las personas y su... La relación entre la persona y su contexto y su época, sus circunstancias, ¿no? Esa dinámica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, nuevamente en términos dialécticos, ¿no? La tensión entre el deseo, ¿ya? Y el bloqueo. ¿Ok? Hay una tensión ahí, ¿no? Que es muy real. Y no es simplemente ideal. ¿Ok? Y en el sentido que es real, es histórica. Son coproductos de la historia, ¿no? Porque es lo que hace, es lo que pasa, ¿no? Es lo que hace historia.
Y por tanto uno puede afirmar que la conciencia, con toda su potencia en abstracción y lógica y coherencia, ¿no es cierto? Y adecuada y aplicable en ideas a la realidad, con todo eso que tiene, desde sus orígenes, y tal como lo señala Durkheim, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es un producto social, ¿no? La conciencia es social. La conciencia es un producto histórico, ¿no? Y siempre lo será. 1845, ojo. Un poquito antes que Durkheim, pero es la misma idea. ¿Ya? Y esta idea, que es muy típica también de ciertas filosofías, ¿ya?, que son muy afines a las ciencias sociales, por ejemplo, la fenomenología, ¿ya?, eh, es el tipo de ideas que en el fondo forma la base, ¿ya?, de la ciencia social como tal. Porque con Marx y desde Durkheim para adelante, en el fondo, se puede afirmar que aquello que es social, ¿ya?, está en un fenómeno, y el fenómeno es real, ¿ya?, porque deja huella en la historia, porque es algo que pasa. ¿Ok? En ese sentido se puede entender esa expresión, producto social, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es el producto de un proceso social, de algo que pasa, ¿no?, que tiene historia. Entonces, estas historias y estos procesos, ¿no?, tal como los entiende Marx, ¿no?, son precisamente el tipo de cosas que captura con la palabra producción, ¿no? Cuando él habla de, incluso cuando describe el Capital, ¿no?, incluso la palabra producción siempre tiene, ¿no?, desde el Marx joven, digamos, ¿no?, tiene este origen más filosófico, ¿no es cierto?, de algo que sucede, es un proceso dialéctico, digamos, ¿no? Y por tanto, las relaciones sociales son, ¿no?, relaciones dialécticas, ¿no? La producción de la vida es dialéctica, ¿no? Y en particular, en términos fundamentales, ¿no?, es la síntesis, nuevamente, la historia, ¿se acuerdan? Es la síntesis ¿no?, de los materiales con las ideas, ¿no? Y en el caso de Marx, ojo que, como da vuelta Hegel, la base de la vida social es material y su tensión, ¿ya?, es creativa, es conciencia, digamos. Pero la base de la sociedad para Marx siempre es material. Y es desde el fondo de esa base, ¿no?, desde esta red de relaciones que producen nuestra vida social, ¿ya?, en términos de la materialidad o la infraestructura, digamos, si ustedes quieren, ¿ya?, que mantiene la sociedad, que la articula, desde donde se condiciona, ¿ya?, o se coerciona la conciencia, ¿ya?, creativa o colectiva, como quieran llamar, ¿ya?, del ser humano. Y es precisamente eso, y aquí nuevamente hay una intuición de lo que es ser humano, ¿no?, que es esta dinámica, esta tensión entre el polo material y el polo mental, digamos, ¿ya?, y el resultado de esa síntesis, ¿no es cierto?, aquello que nos distingue de otros seres vivos, que podrá ser una diferencia de grado, ¿ok? Pero el grado de diferencia hace toda la diferencia de tipo entre un ser vivo y otro, ¿ok? Entonces, de ahí, por ejemplo, hay muchas imágenes, ¿no?, a veces medio románticas, ¿no?, de ver, por ejemplo, el mundo de los insectos como mundos marxistas a rato. Ojo con eso, que, ¿no?, uno está de alguna forma como abusando de la metáfora, ¿no? Ojo con eso. Entonces, para, eh, digamos, pensar como Marx, ¿no?, y concentrarse en aquello que podemos, ¿no?, de alguna forma picotear en términos de sociedad cuando somos marxistas, si ustedes quieren, es partir precisamente del supuesto que acabo, un supuesto filosófico, ¿no es cierto?, sobre el ser humano, que acabo de señalar, partir distinguiendo qué es específico, ¿no es cierto?, a las sociedades humanas, ¿ya?, en función de esta dinámica entre, ¿no?, o dialéctica, si ustedes quieren, ¿ya?, entre la base material, ¿ya?, y el suplemento intelectual, ¿ya?, o ideológico, como le va a llamar, ¿ya? Y cómo en el fondo examinar la dinámica de esta relación nos permite entender la historia, ¿ya?, de lo social, ¿ya? Y nuevamente, muy en el estilo de la época, ¿no?, muy evolucionista también, Marx distingue, ¿ya?,
tres momentos, tres fases de desarrollo, tres estados. ¿Se acuerdan? Es muy parecido a Comte. Distinto porque es marxista, pero el estilo de pensamiento, ¿no? Los tipos de categoría y los supuestos que hay detrás de esta forma de pensar con estas categorías. Son muy, muy similares porque, nuevamente, es aquello que, podemos decir, flotaba en la época, ¿no es cierto? Esta influencia de, sobre todo las ciencias naturales, incluso en el caso de Marx. No, ciertamente yo no me atrevería a decir que Marx es positivista, ¿no? Es un crítico, ¿ya? Y en cierto sentido también está contradiciendo y peleando un poquito contra el idealismo alemán, contra una tradición, ¿no? Que es muy distinta, ¿ya? Y sin embargo, existen estas afinidades. ¿Por qué? Porque son afinidades típicas, digamos, del todo intelectual de la época, ¿no? De la teoría de la época. Entonces, ¿ya? A propósito de esta forma ¿no? de pensar, digamos, la historia, ¿no? Y su dinámica, su dialéctica, Marx diferencia tres momentos, ¿ya? O tres estados del vínculo entre el ser humano, ¿ya? Y, como le decía, sus circunstancias, sus condiciones, ¿ya? Y que en efecto, en el fondo, la apropiación, digamos, o cómo se introducen esas condiciones, cómo se introduce el entorno, digamos, en la experiencia del ser humano, tiene que ver con cuestiones de percepción, ¿ya? De percibir, de entender, intelectualmente de comprender, de tener idea, ¿ya? Y con ello de saber dónde estoy parado, de orientación, ¿ya? Y si tengo una idea de dónde estoy parado, ¿ya? Por tanto, de poder decir, aquí estoy, ¿no? De apropiarse de un lugar, ¿no? O esto es mío, si ustedes quieren, ¿ya? Y en particular la idea general de que ese proceso, ¿no? ¿Okay? Es íntegro en la relación del ser humano, ¿ya? Porque es el gran vínculo que tiene con, ¿ya? Su entorno, o la naturaleza. Y por tanto, para Marx, cuando uno entiende la sociedad, tienen que entender en el fondo los vínculos entre ser humano y naturaleza, ¿ya? O estados evolutivos, si ustedes quieren, ¿ya? Que son estados en el fondo en la percepción, orientación y apropiación, ¿ya? Del sujeto, de su entorno, del humano, ¿ya? Para la naturaleza. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, el avance, ya, nuevamente entre estados, ¿ya? Y un poquito como Comte, ¿ya? Presupone un estado de transición, ¿ya? Y ciertamente tiene un énfasis más o menos teleológico, no sé. No solamente Marx escribe para, ¿no? Sino también escribe por, ¿no? En favor ¿ya? De un tipo de, como, de orientación, que es el comunismo. Entonces, digamos, es sencillo, ¿ya? Los tres estados hacia los cuales en el fondo el desarrollo íntegro de la relación entre ser humano y naturaleza, ¿ya? A través de los cuales, ¿no? Toda sociedad, ¿ya? Pasa en su desarrollo, ¿ya? Y se queda pegado en su desarrollo, ¿ya? Privándose de la posibilidad de disfrutar, digamos, el siguiente estado, ¿ya? Son tres. Una primera sociedad primitiva, ¿ya? Con su tipo de ser humano y con su, digamos, supuesto de naturaleza. Una sociedad capitalista, con su tipo de ser humano y su supuesto de naturaleza. ¿Ya? Y una sociedad comunista, con su ser humano y su naturaleza. Entonces uno puede en el fondo tipificar, ¿ya? Los tipos de sociedad, ¿ya? Por el tipo de relación. Y en ese sentido fundamental, por ejemplo, el capitalismo es distinto al comunismo. No simplemente porque es mejor o porque a Marx le gustaba o qué sé yo, ¿ya? Sino porque hay un fundamento, ¿ya? Con respecto a lo que es ser humano y lo que es tener naturaleza humana, ¿no? Apropiarse de eso, ¿ya? Y no solamente reconocerla allá afuera, sino también acá adentro. ¿Okay? Entonces, en la sociedad primitiva, ¿ya? Digamos, el sujeto, ¿no? Y en particular el tema de la percepción, ¿ya? Y los límites de la percepción. Cómo se percibe el mundo, la naturaleza, ¿ya? Esa práctica, ¿ya? Y el fruto, ¿no? Es cierto?, de contemplar, uno puede decir, ¿no? De percibir la naturaleza, está tremendamente limitado
por cuestiones que son, de hecho, muy propias de la base material de la vida, incluyendo la vida social, ¿ya? Que es la satisfacción de necesidades básicas, como comer o qué sé yo. Entonces hay una lucha, ¿no? Que resta tiempo, ¿ya? Y por tanto limita la percepción, ¿ya? Y reduce en el fondo la apropiación, y por tanto yo me paro en el mundo, ¿ya? En función de satisfacer apetitos que más bien tienen que ver con mis propósitos físicos, con mi sobrevivencia. Y por tanto, todo lo que implica la entretención, digamos, virtual, ¿no es cierto? El tener una mentalidad y entretener una posibilidad, no existe. Ese es el supuesto, no es más. No es posible porque en el fondo, ¿ah? Mi relación con la naturaleza me lo impide, porque la naturaleza en el fondo es dura y es cruda en esa etapa. Y Marx describe el tipo el tipo de sujeto, ¿ya? En esa relación, que emerge de esa relación, como un animal. Ojo con eso. En el capitalismo hay un salto cualitativo, porque a pesar de todo lo que Marx, ¿no?, lo critica, etcétera, etcétera, ¿no?, ciertamente hay una mayor capacidad creativa. Y de hecho, en particular, uno puede pensar, para bien o para mal, ¿no es cierto? Si el capitalismo, después de todo este tiempo, sigue ahí, en sus nuevas versiones, qué sé yo, ¿no? Y de hecho está más allá, ¿no? Ha llegado a lugares donde antes quizás no podía. Todo eso expresa en el fondo, y es parte, ¿no es cierto?, de la expresión de la creatividad humana, ¿no? Y que es íntegra al capitalismo, ¿no? De conceder esa capacidad, pero limitada, nuevamente. ¿Ya? Y lo que se limita, en particular, ¿ya?, no es per se la percepción, sobre todo en el fondo cuando el capitalismo se aloja, ¿ya?, en una política liberal. ¿Por qué? Porque hay una apertura, ¿no es cierto? Hay una apertura de la percepción de los puntos de vista y qué sé yo. Pero la limitación de la relación del ser humano con su naturaleza, ¿ya?, está en otra parte, en la apropiación de la naturaleza, no en su percepción, ¿ya? Y por tanto, en el fondo, la lucha por la extensión de esa capacidad tiene que ver precisamente por la posición, por la orientación, ¿ya? Y su rendimiento en función de la apropiación, de dónde me paro y cómo consigo la satisfacción, por ejemplo, de mis apetitos intelectuales, ¿no? O espirituales, o políticos, y no simplemente techo y comida. Y el truco sucio, digamos, del capitalismo es que limita, ¿ya?, la apropiación no porque te la impida, sino porque en el fondo la trivializa, la vulgariza, ¿no? O reemplaza en el fondo la riqueza del mundo por la riqueza del dinero, ¿ya?, de las posesiones y las cosas. Y esa es la pobreza, del capitalismo, digamos. Y siempre lo va a hacer, y en ese sentido creo que tiene bastante razón. No hay duda en el fondo en cómo en el fondo la teoría del valor que maneja el capitalismo, ¿ya?, es estrecha. Y se nota antropológicamente en el culto que le rinde al dinero, ¿no? Como vamos a llamarle, ¿no?, como el fetiche dominante de la época. Entonces, en ese sentido, Marx, ¿ya?, piensa que la conciencia propia, ¿no es cierto?, del sujeto capitalista es una conciencia pobre, ¿ya?, o vulgar, si ustedes quieren, ¿ya?, ideologizada. Entonces, digamos, y este un poquito el sueño también, en su teoría, ¿no es cierto?, el salto cualitativo, más allá del capitalismo, ¿ya?, esto que vamos a llamar comunismo, se puede llamar de otra manera, ¿ya?, pero el ingrediente principal es la transformación en estas relaciones, ¿ya?, el ser humano con naturaleza, ¿ya?, y a propósito, ¿ya?, de la mediación, ¿ya?, entre organismo y entorno, ¿ya?, o si ustedes prefieren, su segunda naturaleza, ¿ya?, en el caso del ser humano, lo que llamamos cultura, lenguaje, ¿ya?, conocimiento,
práctica, cultura. Y que a propósito, en el fondo, de refinar y modificar nuestra relación con la naturaleza para cultivar, digamos, otra forma de ser humano, las personas, en el fondo, logran abolir o desterrarse de las distorsiones del capitalismo sobre su propia naturaleza. Y de alguna forma aquí el gesto sublime muy típico de la filosofía alemana es que en el fondo la gente se da a sí misma su propia naturaleza, ¿no es cierto? O al menos el espacio para desarrollarla. Y ese espacio no es otra cosa que la sociedad comunista, ¿cierto? Con sus propias estructuras específicas, sociales y tecnológicas. Que independiente de cuáles sean, uno puede entrar a discutir cómo sería el comunismo, digamos, ¿no? Obviamente un asunto de especulación. Por ejemplo, en el caso de tecnología, yo no sé si ustedes saben que había un proyecto en el gobierno de Allende, el proyecto CiberSyn, donde se llamó, digamos, un científico famoso, y se lo llevaba el Guatón Flores, cuando era jovencito y trabajaba en la Corfo ahí, en esa época. Y la idea, en el fondo, para poder alojar al socialismo en Chile en democracia, era poder hacerse responsable científicamente, si ustedes quieren, de las expropiaciones, porque el típico cuento es que en el fondo era todo al tuntún y que más o menos que uno andaba con la guadaña cortando cabezas porque viva el comunismo. Lo que estaba entreteniendo Allende, en el fondo, era la posibilidad de crear una estructura tecnológica para poder decidir científicamente sobre la propiedad pública recién expropiada. ¿Ya? Y para eso salió, en el fondo, con científicos de punta de la época, que estaban entreteniendo, de hecho, aplicaciones en cibernética que son propias de la ingeniería y la ciencia, el mundo de las organizaciones. Cuestión de hacer, en el fondo, la producción más eficiente, potenciada por la ciencia. Y de hecho había todo un prototipo, ¿no es cierto?, con su diseño, y se armó en la moneda. ¿Ya? Y fue el Stafford Beer, se llamaba el inglés. ¿Ya? Y se juntó ahí con Allende, que si yo le presentó la cuestión, y es fascinante, tiene toda una estética, por ejemplo. En esa época, solamente un botoncito del detalle rico, ¿no? Eh, las mujeres, obviamente en informática, todavía están totalmente en la sombra, y peor aún, hacían el trabajo manual, el trabajo doméstico de la informática, si ustedes quieren, el tipear. Entonces, uno ve la sala de comando, que era una suerte así como de sala espacial, como de la nave de Star Trek, así como de la Guerra de las Galaxias, o qué sé yo, con estos asientos, así como de la República y todo el cuento. Y los asientos que eran desde los cuales uno podía controlar, digamos, por ejemplo, Metal tiene que producir más, transferir esto a educación, y todo eso así comandado cibernéticamente desde una sala de control, como una nave espacial. Y la estética, sobre todo en los sillones, tenía botones, como 3 o 4 botones grandes, ¿no? No tenía como en el fondo el teclado manual típico de la fuerza laboral, ¿no? Que se pega hacia las mujeres. ¿Ya? Y eso es real. O sea, a tal punto que hubo una maqueta armada cuando fue el golpe, y entran los milicos en la cuestión, y queda la cagada, y entran y se encuentran con el fondo con la guerra de la galaxia dentro de la moneda. Por supuesto que se pasaron 3000 rollos. ¿Ya? Fue un prototipo, no llegó a ejecutarse. Pero da en el fondo una pizca de lo que podría llegar a imaginarse como una alternativa, ¿ya?, para poder experimentar, ¿no es cierto?, cómo sería, de verdad, digamos, en concreto, cómo se podría realizar, ¿ya?, este salto cualitativo. ¿Ya? En función de qué, no simplemente de andar gritando revolución a los cuatro vientos, sino dando lugar, ¿no es cierto?, a estas estructuras tecnológicas, que son realmente experimentos, ¿ya?, sociopolíticos, si ustedes quieren. ¿Ya? E independiente de cuál sea, digamos, la posibilidad que uno articula, ¿ya?, sería comunista, sí, y solo si esa transformación tiene el propósito, y de hecho, ¿ya?, finalmente lo consigue, aunque sea parcialmente, ¿ya?, el propósito de generar nuevamente esta explosión, ¿ya?, este salto en las capacidades creativas del ser humano. ¿Ya? Y es a propósito, en el fondo, ¿no?, de esta posibilidad de rearticular nuestra propia relación con la naturaleza, que la conciencia en el comunismo, ¿ya?, Marx la llama finalmente libre. ¿Okay? Entonces, nuevamente, no simplemente porque libre, qué sé yo, es seguir pegándole con el palo al caballo de la Revolución Francesa y libertad,
No es simplemente en el fondo un eslogan político. Hay toda una antropología detrás y una sociología detrás. Entonces, para Marx, ¿qué es la libertad? Es precisamente eso. Libertad es creatividad. Y somos más libres cuando somos creativos. ¿Por qué? Porque es el elemento central de nuestro apetito, ya, por ser humano, por realizarnos como personas. Y como Durkheim, ¿ya? Uno de los hechos sociales en los cuales Marx, digamos, con mucho tino, ¿ya?, logra identificar, ¿ya?, como sitio concreto donde todo esto, ¿ya?, toma lugar, digamos, de verdad y no solamente en la teoría, es el mundo del trabajo. Porque si hay una actividad en donde se expresa la creatividad y donde se disfruta en el fondo la libertad que nos damos a nosotros mismos cuando somos creativos, es en el trabajo. Si por eso yo les decía, no hay nada más fome que hacer un ensayo poco creativo, sin ganas. ¿Por qué? Porque no son libres. ¿Ok? Y cuando hablemos de trabajo libre, el último trabajo que hagamos, ¿no es cierto?, que es libre, y no solamente es libre porque tienen chip libre de no entregarlo, sino que es libre porque sea que entreguen, ¿ya?, va a ser invaluable precisamente porque va a expresar un salto cualitativo, por pequeño que sea, de su propia creatividad. ¿Ok? Ese es un trabajo libre, digamos. Y en ese sentido, el trabajo debería ser libre en algún tipo de sociedad comunista. ¿Ok? ¿Cómo vamos de hora? Vamos, queda todavía un poquito. Entonces, estos saltos cualitativos, ¿no?, en el tipo de sujeto que es propio de cada sociedad, significa que en el fondo son cosas que de alguna forma van transformando la conciencia y la autoconciencia, ¿no? El ser consciente de que uno tiene, por ejemplo, relaciones de clase, o qué sé yo. Entonces, tener conciencia en el fondo, precisamente para Marx, es, ¿no?, es verse rodeado, ¿no?, es saberse rodeado, ¿no?, por aquello que nos condiciona. Entonces, para Marx no hay escape, digamos, del mundo objetivo. ¿Por qué? Porque se encuentra precisamente en aquello que nos condiciona nuestras relaciones fundamentales como ser humano. Por ejemplo, ¿ya?, la objetivación de las personas, ¿no?, la objetivación de los sujetos, digamos, en el trabajo. O dicho en sencillo, el hecho de que di- dime cómo trabajas y te diré quién eres, digamos. ¿Ya? Y más aún, de cómo el tipo de sujeto que se cultiva en ciertas formas de trabajar, digamos, ¿no?, de dividir el trabajo, ¿ya?, es una objetivación porque también transforma en objetos a aquellos que en el fondo, ¿ya?, merecen trato de sujeto. Entonces, Marx da el ancho para, en el fondo, reflexionar con suficiencia qué significa cuando una persona, ¿ya?, se apropia de otra, ¿ya?, y la transforma en un objeto. Por ejemplo, en mano de obra que puede comprar en el mercado. Entonces, en estos sentidos tan fundamentales podemos traducir estas como reflexiones más generales, ¿no es cierto? Que los procesos concretos de apropiación, ¿no?, de lo que nos rodea, digamos, del mundo, de la naturaleza, ¿ya?, son precisamente aquello que permite darle sentido al trabajo, ¿ya?, y permitir la conexión de una conciencia con, por ejemplo, un mundo que la rodea, que es un mundo de conciencia, ¿no?, con otra conciencia. O con otras cosas, con materiales, con máquinas, con obras de arte. Entonces, dicho sencillo, el potencial del ser humano, ¿no es cierto?, ¿ya?, y la expansión de nuestra creatividad, entre otros lugares, ¿ya?, se objetiva, ¿no?, y tiene un carácter empírico, ¿no?, por el proceso de su realización, ¿ya?, en ciertas prácticas. ¿Ok? Y en particular todas aquellas prácticas que sean productivas de los propios sujetos, siendo el trabajo y el estudio solamente algunas, ¿ya?
uno podría decir perfectamente que el amor es otra. Y así. Profesor, Dígame. me sale una pregunta con, por ejemplo, ahí donde, no, creo que aquí, no, ya cambió la cosa, pero era de que la naturaleza humana, obviamente tomando si es que existe algo como eso, Ujú. es distorsionada. ¿Cómo entra eso con el hecho de que sea histórica? O sea, ¿de qué forma puede ser distorsionada e histórica? A mí al menos me llega como que si es histórica en realidad siempre va cambiando. Cosa de que no hay como es el punto fijo que pueda ser como, no sé, distorsionado. O tal vez lo estoy entendiendo mal, pero eso, ese bicho me pica Es con eso. porque hay una expresión chilena que es muy buena para esta pregunta. Esa expresión cuando dicen, oh, te están cuenteando. Si uno entiende la historia como eso, ¿no? Como un cuento, la expresión que te están cuenteando resuelve tu pregunta. Porque ciertamente en la historia, ¿ya? La deformación de nuestra suposición de lo que somos, ¿ya? Se puede cuentear, digamos, o te pueden engañar, precisamente a propósito de las ideas que circulan, ¿ya? Eh, en sociedad y muchas veces bajo la administración de los grupos dominantes, sobre todo cuando dentro de, y lo vamos a conversar un poco más en detalle en las siguientes sesiones, eh, cuando entre las cosas que poseen, entre sus apropiaciones, digamos, ¿ya? Toman posesión de los medios de comunicación, ¿ya? Que ciertamente son medios muy importantes de producción de mundo, ¿ya? Medios de producción, como le dice Marx. Entonces, hoy en día, parte importante de del fondo de la posibilidad histórica de distorsionar la naturaleza humana, ¿ya? Está de alguna forma, tal como decía recién, ¿no es cierto?, objetivada, ¿ya? En los medios de comunicación. O sea, basta ver la tele para ver la distorsión, ¿ya? El show, digamos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante cuando hablemos de ideología, ¿ya? Y la relación entre lo que Marx llama la infraestructura y la superestructura, ¿cierto? Entre la base material, ¿ya? Y su suplemento ideal, digamos, ¿ya? La mente y la O sea, materia. o sea, Sí. entonces esta como naturaleza humana que postula Marx es como una cosa fija, que avanza en el tiempo, pero que el relato que se construye socialmente alrededor de esta es el que va cambiando y que puede hacer que uno lo perciba como Sí. lo Porque que en el no es. fondo él fija, digamos, la naturaleza humana en la relación con su naturaleza, con su entorno, ¿no? Entonces, el ser humano, en el fondo, es ser de cierta forma con lo que te rodea. Eso es ser humano, de cierta manera. Y eso nos diferencia de otras formas de existencia, que también tienen una relación con su entorno, como los perros, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, la diferencia entre perro y humano, digamos. Eso es la conciencia, ojo, la primera, ¿se acuerdan? Es más animal, que nos recuerda a eso, digamos, a la forma marxista y tan específica que tiene Marx de decir las cosas. Aquí esta idea primitiva, ¿ya? Pasa sobre todo porque la relación entre ser humano y entorno está cruzada por varios elementos. Podemos decir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Percepciones, orientación y apropiación, ¿ya? Y en el caso, en el fondo, de la deformación, ¿ya?, de la naturaleza humana, sobre todo en el mundo contemporáneo, a propósito del contenido de los medios de comunicación, ¿ya?, lo que en el fondo se distorsiona, ¿ya?, es la percepción, ¿ya?, del mundo, ¿ya? O sea, es bien curioso porque es muy primitivo, ¿ya? Porque en el fondo la tele no, ¿ya?, lo que trafica, digamos, lo que comercia, no es dinero, digamos, no son objetos, sino es información. ¿Ok? La cosa, digamos, que está en juego es información. ¿Ya? Y sin embargo, también, muchas veces, es un aparato de apropiación, ¿ya?, tal como dice en el caso del capitalismo, ¿ya?, donde, en el fondo, se exhiben aquellos valores que se pueden alcanzar más allá de la televisión, ¿ya? Y en ese sentido, la televisión está llena de comerciales, llena de cosas que podemos comprar con dinero, a tal punto que a veces hay más, digamos, comerciales que programas. ¿Se entiende? Entonces, ojo con esas tres palabras, ¿no? Ya, avancemos.
me gusta esta frase, que me gusta articularlo así, ¿no? Es una interpretación un poquito más pragmatista de Marx, ¿ya? Porque a mí me gusta mucho la orientación, un poco para esta palabra, ¿no? Que tiene puesta acá, orientación, ¿no es cierto?, que tiene Marx de entender, digamos, el mundo y sobre todo la naturaleza social de las cosas, ¿no? La sociedad, en esta dialéctica, donde independiente si es que uno está de acuerdo o no con el pensamiento dialéctico, ¿no? Si es que esta maquinita no sirve para pensar o no, ciertamente hay una apuesta de Marx, ¿eh? Por ejemplo, en colocar la base, digamos, la tesis, ¿eh? en el polo material, ¿eh? En cómo las cosas llegan a ser objetos, no se objetivan, ¿no? Se producen, ¿eh? Llegan a ser productos, digamos, ¿eh? De tal manera que en el fondo, si esa es la base, o si ustedes quieren, si esa es como estos, digamos, como estos cordones donde uno cuelga la ropa, ¿no es cierto? Si esa es la base, ¿no? El andamio, digamos, la estructura, la infraestructura, las personas, los sujetos, colgamos de eso, ¿no? Como si fuéramos ropa mojada, ¿no? Colgando del cordel, ¿no? Son los objetos materiales quienes nos asujetan, nos hacen sujetos. ¿Ok? De tal manera que en el fondo la conciencia, ¿ya?, es el regalo que nos dan, en el fondo, la comunidad de células que tenemos por cuerpo. Y así. ¿Ya? 1867, ojo con la fecha. Marx decía, los seres humanos movilizan las fuerzas naturales que pertenecen a su cuerpo, a sus brazos y sus piernas. Esta es la base material, sobre todo en el mundo del trabajo, pero también en cualquier actividad que sea, digamos, corporal, incluyendo la base emocional del cuerpo. Estas fuerzas naturales, estas agencias, que pertenecen a mi cuerpo y que en el fondo, con mis tentáculos, mis brazos, mis piernas, con todas mis partes de alguna forma, literalmente, ocupo mi cuerpo para introducir en mi existencia, en mi experiencia, mi experiencia viva, digamos, mi existencia, mi vivencia, aquello que me rodea, ¿no? Aquello que es material. Y es a través del cuerpo y con el cuerpo que logro transformarlo, ¿ya?, en algo que es útil, ¿ya?, para la propia vida y por tanto la propia realización del ser humano como ser humano. ¿Ok? Entonces ahí hay una clave muy importante. El rol que le da en el fondo a la base material, pero no simplemente tecnológica, sino en primer lugar de recordarnos que, algo que a rato al parecer se lo veía un poquito a Durkheim, ¿no? Que la sociedad también tiene cuerpo, digamos, y que el cuerpo en sociedad no es cualquier cosa. Y de hecho hay toda una pelea por el cuerpo en sociedad. Ni hablar que en el fondo cuando hablamos de producción, ciertamente podemos hablar de reproducción, ¿no? De trabajo reproductivo. Y se abre todo el mundo, en el fondo todo el mundo del trabajo doméstico e invisible. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, hay feministas que dicen que el cuento, digamos, es lo mismo que dicen los conservadores, parte por casa. ¿No es cierto? Entonces, como dice Marx, ¿no?, al operar por medio de este movimiento, ¿no?, es corporal, ¿ya?, para apropiarse, ¿ya?, de naturaleza exterior y por tanto transformarnos a nosotros mismos, ¿ya?, al hacer eso, estamos también transformando nuestra propia naturaleza, ¿ya?, la naturaleza que está adentro de nosotros. ¿Ya? Y ahí, si se fijan, la lógica completa con que está pensando es dialéctica. Es muy bonita porque muchas veces tiene una lógica media circular. Fíjense que en la lógica de la dialéctica, cualquier síntesis, ¿ya?, no termina el cuento, porque ciertamente una síntesis, o digamos, como pasa en las películas, ¿no?, el fin de una película, ¿ya?, o el final de una serie, da pie a la siguiente temporada, al siguiente episodio. Una síntesis no es otra cosa que una nueva tesis, a la cual se le puede poner una nueva antítesis y producir una nueva síntesis, ¿ya?, la cual pasa como tesis para la siguiente antítesis y así, así, así. Entonces hay este movimiento circular que también se nota acá en la prosa, ¿no es cierto?
de cómo yo al apropiarme de lo que está afuera me transformo adentro. ¿Ya? Y por supuesto, de la forma en que yo me transformo adentro, ¿ya? Transforma en la forma en que me relaciono con la naturaleza exterior. Esa forma como de pensamiento circular es típica de la dialéctica. Ya. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Al menos yo ninguna, profe. Profe, quiero Ya. seguir como dándole vueltas a eso de la naturaleza porque me hace... Dale. Entonces esta naturaleza como que postula Marx es como genética, no me refiero como a la genética de la biología, sino como, o como la lógica que usa la biología, cosa que es como algo que no se ve afectada realmente por lo exterior, solo puede ser, solo emite desde el centro, como es, eso según tengo entendido yo es como la idea que hay detrás del ADN, cosa de que el entorno, o hasta hace un tiempo, cosa que el entorno no, o las actividades del mismo organismo no influyen, sino que como la causalidad es desde el ADN hacia afuera, o sea, desde el Sí. al fenotipo. Entonces, como esa idea la que es como más o menos esa, es como este centro que no cambia, solamente se puede distorsionar por afuera. Pero no es como que mis acciones, es que Lo que pasa es que la idea que tienes un centro y que no cambia es entretener un ideal de partida, en la propia teoría. Y eso es parte también de lo que uno puede suponer como ser humano. ¿Ya? Lo que ciertamente está haciendo Marx al pensar la historia como algo genético, como dijiste tú, ¿ya? Es entenderla como en el fondo un proceso evolutivo. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, hay un patrón que por un lado se conserva y le da, por ejemplo, a una sociedad, a una civilización, un carácter individual, ¿ya? Porque es este y no la otra, ¿ya? De algo que permanece bajo cambio constante. Entonces, en ese sentido es genético. ¿Ya? Porque en el fondo, digamos, el historial genético que yo heredé en mi cuerpo, ¿ya? Es algo que se ha mantenido, pero bajo cambio constante, ¿ya? O mutación, como le llamo. En ese sentido, hay una versión de la historia, de entender la historia y cómo en el fondo es nuestra deriva genética, si tú quieres, ¿no? Porque genera, ¿no? La historia, en el fondo, en su síntesis de resolución en la relación entre ser humano y naturaleza, genera el antecedente para la siguiente ocasión. Eso sí, ¿eh? Pero ojo con la lectura, porque al mismo tiempo, en el fondo, Marx es bien doctrinario en decir, bueno, cuáles son los, en el fondo, puntos de pasaje obligatorio de esa evolución. ¿Ok? Lo cual de alguna forma también es un poco incómodo en función al menos de la versión original de la teoría de la evolución y todas sus variaciones. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, porque también Marx está hablando de lucha, tal como se habló de competencia, ¿ya? En la evolución de las especies, ¿ya? Diciendo que hay otras formas de entender, por ejemplo, eh, la biología evolutiva, ¿ya? Y, y en términos de, en fondo, desarrollos que son evolucionarios y ecológicos y qué sé yo, ¿ya? En términos no de competencia, sino de colaboración. ¿Ya? No por autopoiesis, ¿ya? Como diría Maturana, sino por simpoiesis, por llegar a ser con, digamos, ¿ya? Que es lo que hace Donna Haraway. Entonces, ojo con eso, porque Marx igual está muy, digamos, progresista que sea ese tipo de pensamiento más o menos en la época, no sé. Eh, sí está siendo semi-conservador o semi, digamos, doctrinario estricto, ¿no es cierto? Y ese siempre ha sido un poco la pelea, ¿no? Porque, por ejemplo, en su esquema, en el fondo, el comunismo es un porvenir. Entonces, ciertamente se lo puede imputar como ¿no? Como algo, como un ideal que le está entreteniendo, que no tiene piso, digamos, en su propia teoría, porque ¿dónde está la base real, como él dice, ¿no? ¿Dónde está la evidencia de la relación perfeccionada entre ser humano y naturaleza? ¿Ya? Y sobre todo porque parte de la evidencia histórica, ¿no? Le juega un poquito en contra, ¿no? ¿Dónde está esa sociedad utópica en función de esta relación, ¿no es cierto?, perfeccionada de ser humano con su naturaleza, ¿ya? A propósito de una revolución comunista. ¿Ok? Entonces uno tendría que examinar los distintos, digamos, las distintas aventuras históricas, ¿no? De la idea, ¿ya? En Rusia, en Cuba, ¿no? En Chile, en Venezuela, en China. Dale, Carlos.
Profe, muy buena la clase. Igual quería como hacer un par de comentarios, así como a ver si podemos conversar sobre esto, porque en un punto de su exposición se habla de cómo Marx tenía una concepción de que la sociedad, la sociedad primitiva había una percepción limitada, o que la lucha por la sobrevivencia de alguna otra manera limitaba aspectos más evolucionados del ser humano, quizás como el goce estético, cuestiones así. Y me parece que hay teorías, ¿no es cierto?, dentro de la antropología que un poco se basan en el materialismo, pero de alguna otra manera plantean que, estoy hablando de Marshall Sahlin y la idea de la opulencia primitiva, de que a diferencia del mundo moderno, el hombre primitivo sí tenía tiempo, digamos, para el ocio y para el disfrute, porque había cierta... una abundancia de alguna otra manera de recursos, no habían límites geográficos, no habían fronteras. De hecho, el ser humano no estaba enfrentado a las imposiciones de la sociedad moderna, digamos, a estas estructuras o a esta alta regulación, digamos, bueno, ahí me estoy yendo un poco como No, es cierto, para no los términos de existía, no Durkheim, pero existía el crédito, ponte tú, no existía el desvelo y la angustia y el estrés de no pagar las cuotas. No existía eso. el trabajo Te voy asalariado, a comer un o sea, elefante, digamos, pero no existía. Los exactamente. elefantes no comen personas, pero ¿se entiende, no? No existía en el fondo Sí, claro, todo lo que podemos considerar una epidemia de depresión hoy en día. claro, bueno, eso me parece como una crítica, digamos, un poco al pensamiento marxista, quizás, y por otro lado, me recuerda también un documental excelente que se llama La Cueva de los Sueños, de Werner Herzog. Mm, No sé si lo conocen, que habla precisamente como de esta contradicción entre el alto grado de la evolución humana versus lo refinado estéticamente que podía ser el arte primitivo. sí, Y sí, como sí, incluso hay como un paralelo. sí. No, yo creo que tienes Carlos, yo creo que de alguna forma está ejemplificando muy bien cuando uno entiende algo y sin embargo o encuentra que uy, tú tienes razón, sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, ese documental, eh, y no en desacuerdo con Marx, ¿no? Digo que, primero que nada, en el fondo estoy de acuerdo con ambas partes porque ninguno acá, digamos, vivió esa vida primitiva, tal como le dicen. ¿Ya? Y con todo el estigma de hablar de lo primitivo porque en el fondo el estigma tiene que ver con la idea occidental de civilización, ¿ya? Como si fuera, ¿se entiende, no? Sí, sí. Como si fuera un monopolio en el fondo de los europeos, ¿ya? La vida civilizada, ¿ya? Por contraste a la barbarie. Eso es lo primero. Y segundo, que esa barbarie, en el fondo, quizás, como decía Carlos, como el documental de Werner, que se fue a meter a estas cuevas europeas de los dibujos del año de la pera. Y le dieron permiso para filmar adentro, no es menor. Y, y quizás ¿ah? No es como se imaginaban los europeos hace 100 años atrás. ¿Ah? Quizás en parte, tal como dice Carlos, había, y ciertamente no había el estrés de las de aparecido, y en parte había un goce, una contemplación, una pausa. ¿Ya? No existía, como dice Milán Kundera, ¿no? Ese estrés del devenir, ¿no es cierto? Como es el título de su libro, la insoportable levedad del ser, algo así, ¿no? No existía eso. No existía el existencialismo, digamos. ¿No? No existían esas preocupaciones. ¿No? No existía, qué sé yo, el apuro porque la oferta de supermercado se expira mañana, o el cupón se me acaba la próxima semana. ¿No? Lo que sí existía, obviamente, eran enfermedades, muchas más que ahora, ¿ya? Amenazas de todo tipo. Entonces uno se pregunta, ¿el pasado será tan primitivo como lo pintaba Marx, por ejemplo? ¿No? Es un muy buen punto. Ahora, eh, imputarle eso tampoco, digamos, destrona el edificio marxista. ¿No? Porque uno siempre puede decir, bueno, Marx está haciendo un punto que es un poco exagerado para generar algún tipo como de tipo ideal, ¿no es cierto? De refinamiento para... ¿no? Y ciertamente, como podemos llamar, para toda clasificación las cosas no son puras, sino que en el fondo son mezclas, porque los tipos son esos, son cajoncitos nomás. ¿No? Las cosas en la realidad están mezcladas. Pero es un muy buen punto. Margarita, dale. Sí, quería consultarle sobre, para entender muchas veces a los autores, es como bueno tener un contexto, un background Mm, de como en qué creía o no, si tenían algún tipo de religión. mm. En lo particular, ¿usted conoce a qué religión profesaba, por ejemplo, Marx? Es que no lo sé, yo me imagino que es O, ateo, su, ¿eh? o sus corrientes, como de dónde se tomó, por así decirlo, o se influenció?
yo diría que Marx era ateo, ¿eh? Definitivamente, me tinca. Sobre todo porque, por ejemplo, su ejemplo paradigmático, ¿ya? De lo que va a llamar ideología, ¿ya? Que es esta distorsión, ¿no es cierto? Que conversamos un rato, sobre todo entendía como una distorsión propia del dinero, ¿no? De la forma en que circula el dinero, ¿ya? Y de la manera en que el dinero, si bien se puede acumular en sí mismo, el dinero acumula deseo, ¿no? Por eso en el fondo es tan importante. Todo el mundo lo pesca, todo el mundo lo desea, digamos, ¿ya? Entonces, eh, en, en- en ese sentido, ¿ya? Yo creo que Marx se puede entender como ateo. Ahora, una cosa es decir que era ateo porque en el fondo no comulgaba con la institución religiosa, ¿ya? Y otra cosa es que en el fondo fuera ateo en el fondo de su alma, digamos, ¿ya? Eso lo desconozco, ¿ya? Pero ciertamente digamos, la posición de Marx frente a la religión era muy escéptica, muy, muy escéptica. Y le da ese rol, ¿ya? El rol de, en el fondo, como esta expresión, no sé si la conoces, el opio de las masas y todo eso, ¿ya? Gracias. Profe, Nuevamente, chiquillas y chiquillos, si ustedes saben datos jugosos, si saben más, compártanlo, ¿eh? Dale, Christopher. sí, quería preguntar, ahora que la compañera Margarita habló sacó el tema como de la religión. Yo hace un tiempo leí algo, no recuerdo qué, pero quedé con esta asociación de que como que el cristianismo es como lineal y que eso informaba como muchas ideas que después como, no sé, ahí viene mi pregunta, no sé, Hegel postula como una idea, según un texto de Dussel que nos hicieron leer en historia, el caballero tenía como un desarrollo lineal de la Dussel, el historia. argentino. O sea, Hegel, o sea, Dussel dice que Hegel tenía como un desarrollo lineal de la historia. Y yo me pregunto si Marx también tiene eso, y que por eso Probablemente pueda sí. Sí. postular esta idea como evolucionista, en donde Sí. supuestamente existe como esta naturaleza humana y que todos los humanos pueden tomar estos caminos, o como que, a ver, como que No, Christopher, universaliza. es como tú dices, Christopher, porque en el fondo, si bien las historias que cuentan son diferentes, el hilo que tienen en común en esta época es que muchas de las versiones que de la teoría social tienen de la historia son lineales, como bien dices tú, ¿ya? Y son lineales precisamente porque en el fondo entretienen estas, ¿no? Como, casi como obsesiones evolucionistas, digamos. Y ustedes saben un poquito que en la exageración ya en el ámbito político, no solamente intelectual, incluyendo algunos intelectuales que abusaron políticamente de este tipo de ideas, los peores ejemplos se encuentran ahí en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Cuando el neodarwinismo social, con la raza aria, con, ¿no? Todo ese cuento. En el fondo conduce a Sí, un racismo si uno no tiene cuidado. A un racismo así muy, sí, muy, muy tóxico. Dale, dale, Cristóbal. y quería como, por ejemplo, entonces, que aquí lo que hacen estos autores es como universalizar el proyecto este como mundial que tenían los europeos, po. Mm. Entonces, como están casi todos influenciados por la forma de vida europea, entonces como el camino que hay que, o de alguna manera llegaron hasta allá. Entonces, no sé, por eso no me hace sentido pensar, o tal vez mi lectura está como errónea, como en eso de que esta idea que tiene Marx como de una naturaleza humana, que sea como fija, que eso me terminó quedando de lo que hablamos, era que es Y la, como la perspectiva más fija. como, sí, la perspectiva más postmoderna, por ejemplo, hacerse cargo de esa pregunta, ¿no? De qué hacemos con la historia si es que uno no quiere, digamos, simplificarla o caricaturizarla con líneas, digamos, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Y una de las salidas, que no sé si es la mejor o no, pero ciertamente es muy diferente, es incluso muy críticamente, ¿no? Y uno puede preguntarle, imputarle a Marx eso. La historia, ¿quién la cuenta? ¿Ya? ¿La historia de quién exactamente? De la manera que, en el fondo, incluso las líneas que podemos trazar, ¿ya? Terminen, mm, no sé, cortándose, intersectando, quebrándose, doblándose, y por tanto armando un mono mucho más complejo, ¿ya? Cuando no solamente una persona que encuentra la historia, o un grupo de personas, ¿ya? O como dicen, los ganadores, ¿ya? O los dominantes, ¿no? En la época. ¿Dónde están las otras historias? ¿Dónde están, en el fondo, las historias en plural? Historias. Entonces, al final,
Es una pregunta muy bonita para hacerle a sus compañeras y compañeros de la disciplina de historia. Y ciertamente en historia también les pasan un poquito de sociología, sobre todo con Weber, vamos a ver un poquito más en detalle el tipo de relación que él imaginaba para ambas disciplinas, sociología e historia, ¿no? Y cómo aprovechar las ambas para pensar lo social, ¿no? Lo social históricamente, digamos, ¿no? Ya, hacemos una intervención más de José para alcanzar a introducir, para que lo rumeen, digamos, los últimos 10 minutos que nos quedan, un concepto principal, ¿ya? En Marx. Y yo creo que a todos les va a hacer un poquito de sentido. Dale, José. Ya. Que es que yo vi así como, digo, entrelazo una idea que es con lo último que vimos, que dice que los objetos materiales sujetan la conciencia humana y como después que usted mismo acá expuso que la capacidad creativa en las sociedades del capitalismo se basan en el, más que según yo, acto de apropiación en la adquisición, es con esto en el que podemos ver como una institución se materializa, que son los moles, ¿no? Que solamente uno va para allá para el mero consumo de la persona y como para, no sé, como el desarrollo mío o mi representación a través de esa adquisición, ¿no? Claro, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano, ¿no? ¿Qué naturaleza es la naturaleza de un mol? ¿Ya? ¿Qué personas crecen ahí? ¿Ya? ¿Qué personas habitan ahí? ¿Qué sé yo? Entonces, obviamente todos estamos en los moles y no vamos a ser tan autoflagelantes, ¿ya? Pero cuando uno se va como al extremo, digamos, las personas que hacen un poquito de sí mismas, ¿no? Un poquito caricaturas de mol y tal como aparecen a veces en las películas como personajes, digamos, más que personas, ¿ya? Y ciertamente son, digamos, al menos de forma contemporánea, una de las versiones más tangibles, digamos, de lo que probablemente Marx pensó cuando estaba pensando en sujetos vulgares, ¿ya? Y eso independiente si van al mall de tal o cual comuna, porque la vulgaridad no está en el precio de las cosas, ¿ya? Está en reducir todas las cosas a un precio, independiente si es caro o barato, ¿ya? Está en pensar que el valor de las cosas, ¿ya? Es reducible a su precio, y por tanto, como él va a llamar, al valor de cambio, y no al valor de uso. Lo vamos a ver en un par de clases, creo que un par de clases más, cuando veamos mercancías, si no me equivoco. Pero eso, pero esto igual como que me choca un poco, digo, por cosas que hemos visto y por errores que uno, por decirlo, ha tenido, de que hay veces de que y antes me ha pasado de que, por ejemplo, no, en el mall o así en la feria, oh, mira qué bonita esta tontera, y es por simplemente así, ese pequeño como lapso de tiempo de una supuesta felicidad que da y que se desvanece, ¿no? Y que muchas veces uno ve interpretado de que uno tiene una tontera o quizá otras personas y después Eso ahí puede ser está válido, está la tontera. o sea, es válido. Lo que pasa es que tampoco es como tirar al consumo contra el paredón, ¿ya? Sino en el fondo que el ismo del consumo, el consumismo, es la actitud particular, ¿ya? De disfrutar el acto de consumir, ¿ya? Como mero consumo. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo estoy disfrutando el hecho de que ahora tengo posesión sobre esta cosa, ¿ya? Versus el disfrutar la cosa misma, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues podemos romantizar un poquito las cosas, pero es precisamente la diferencia que hacen a veces, que es la típica talla, ¿no? Los gatos. Uno llega con el juguete, qué sé yo, ¿verdad? Y el gato se queda con la caja. Y la persona dice, "Ay, es el juguete más caro del pasillo del supermercado". Y el gato prefiere la caja. ¿Por qué? Porque el gato no está siendo capitalista, ¿no es cierto? Porque en el fondo, en su propia modo de existencia gatuno, está valorando una cosa y tal como nos dice Marx, es una cuestión muy material. Ahora, por supuesto que la naturaleza del gato, digamos, su modo de existencia social, Marx diría es animal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gato está limitado en entretener en el fondo la posibilidad mental de imaginar que la caja es simplemente el envoltorio, que el regalo está en otra parte, digamos. ¿Ya? Porque no es un tema de satisfacción instantánea el consumismo, el ismo, bueno, el ismo en sí, porque consumir, como usted dice, no hay que poner al paredón. Yo creo que no hay que poner al paredón ni siquiera los malls, es nuestra actitud, ¿no? Es nuestra actitud de Eso, consumismo. eso es el Es como ismo. uno disfruta el juguete y el gato disfruta la caja, pero ambos están disfrutando a Es su claro, modo. porque el consumo en el fondo es deseo, y por tanto, si uno es
completamente autoflagelante, se pierde de vista el hecho de que el deseo siempre está ahí. ¿Ya? Y como dirían otros intelectuales, por ejemplo, algunos franceses de la segunda mitad del siglo XX, Deleuze, Gilles Deleuze, ¿ya? A diferencia de los estructuralistas, de los antropólogos, también franceses en la época, que pensaban que en el fondo la estructura del deseo, ¿ya? Y muy incluso dialécticamente, está por la antítesis de la falta, digamos. ¿Ya? El deseo tiene movimiento y nos mueve, ¿m? Porque hay una antítesis, ¿ya? Del contraste entre lo que tengo y lo que no tengo. Y por tanto nos movemos hacia lo que no tenemos, ¿ya? Para resolver nuestro deseo a propósito de la síntesis que genera la apropiación de ahora lo tengo, ahora es mío. ¿Ya? Y viene Deleuze y le dice fue el antropólogo famoso, y ahí al psicólogo, a Lacan también, a Levi-Strauss, a todo eso, les dijo, ya, pero si el deseo no es falta, el deseo es potencia. El deseo me mueve por el valor intrínseco que tiene el deseo. ¿Ya? Bien bonita esa. Entonces, lo que yo creo que tú estás afirmando es precisamente eso, ¿no? El valor intrínseco del deseo, como en el fondo el gesto que yo entretengo cuando consumo. Pero el consumismo, ¿ya? Es el deseo por, en el fondo, la noción de propiedad, ¿va? O el acto de apropiación, ¿ya? Independiente, ¿ya? Del valor de la cosa. De tal manera que en el fondo para cierta gente acumular papelitos estampados así por el gobierno central, ¿ya? Tiene más valor que, por ejemplo, comer sano o hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en el fondo el deseo está apuntando hacia la apropiación, ¿ya? Y porque la percepción del mundo está distorsionada por ese apetito, digamos, ¿no? Por el apetito de apropiarse del mundo, ¿ya? En vez de apropiarse en el fondo de uno mismo, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, el deseo es un vehículo de creatividad. Y no es simplemente una angustia por la falta, sino en el fondo es la potencia que, por ejemplo, ¿ya? Entra en juego para poder conseguir, ¿no? Lo que me falta. Y más encima pasarlo bien entre medio. Como les decía, ¿no? No se angustien porque no han hecho el trabajo aún, ¿no? Disfruten. Pásenlo bien haciéndolo. ¿No? Sean creativos. Profesor, Dígame. en cuanto, ¿por qué Marx, bueno, ya que estamos hablando de ismo, Marx escribió El Capital y no el capitalismo? ¿Por qué? ¿En su época no había capitalismo, había capital o ya existían? O sea, Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Si es que, por ejemplo, con Marx o más allá de Marx, el capital se puede salvar del capitalismo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más del capital ciertamente en la clase sobre mercancía y la última, ¿ya? Yo creo que es mejor resolvernos, estamos en la hora, ¿no es cierto?, para no abrir la conversación de qué es el capital para Marx. ¿Okay? Y ya no alcanzar a introducir mucho de alienación. ¿No? Perfecto. Pero ciertamente, o sea, no les voy a presentar la diapositiva, pero para hacerlo así con mis propias palabras. Ciertamente, para Marx, ¿ya? Y en parte, yo pienso que sigue teniendo razón, el origen del capital, ¿ya? Está en el fondo las relaciones productivas que son relaciones laborales, ¿ya? Está en el trabajo en el fondo. De tal manera que aquello que llama fetiche es la ilusión de que el mercado produce las cosas, ¿no? Como si el mercado se levantara temprano a tomar la micro, ¿no? O el metro que subió 10 pesos, ¿no? Para ir a trabajar. Esa es la ilusión, eso es el ismo del capital, ¿ya? Es en el fondo la percepción, ¿no? De que el mercado produce cosas. Y Marx dice, con justa razón, son las personas las que producen las cosas, no el mercado. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ya? Y más aún, Okay. Marx dice, no solamente son las personas las que producen las cosas, sino que las producen el mercado y para el mercado, bajo ciertas, en el fondo, condiciones, ¿ya? Bien particulares. Y entre, en el fondo, las nociones o adjetivos que utiliza para calificar esas prácticas o esas condiciones, ¿ya? Uno es el concepto que voy a introducir ahora, ¿ya? Es la idea de que hay una alienación, ¿ya? De que en el fondo el sentido de ser humano se pierde, ¿ya? Y mi posibilidad de crearme a mí mismo se pierde cuando trabajo, si es que al trabajar,
¿ya? Mi relación, ¿ya?, de lo que estoy produciendo se desconecta de mí mismo, porque ya no hago las cosas para mí mismo, sino para el mercado, ¿ya? Y trabajo para la ilusión de que es el mercado el que hace las cosas, siendo que yo me estoy perdiendo del mundo, ¿ya? Y del lado del consumo también, ¿ya? Del lado del consumo se pierde el hecho de que, ¿ya?, hay una persona detrás de la cosa, ¿ya? Ahí eso ya suena súper marxista, pero si se dan cuenta, tiene la base es menos una imputación moral contra el mercado, como si fuera el malito de la película, y mucho más una forma de entender, de percibir el mercado como, digamos, la figura de la naturaleza de las cosas. Como si, por ejemplo, la naturaleza de las cosas fuera la competencia, tal como hay mucha gente que asume que la naturaleza del ser humano es la competencia, lo cual es un supuesto, ¿ya? Y ese son el tipo de conversaciones que yo creo que con Marx podemos profundizar un poquito más, por supuesto, también dentro de los límites de su propia teoría, ¿no? Eso. Entonces, mejor dejarlo hasta ahí para no acumular más, pero creo que la última conversación funcionó súper, súper bien, incluso mejor que haberle mostrado las láminas, así que vamos a dejar las láminas para la próxima sesión, ¿ya? Gracias, La profesor. próxima sesión para la próxima sesión. Eso. No sé si hay más comentarios finales. A mí me gustaría como... ¿Es el tema de la alienación, por ejemplo? ¿No sucedería lo mismo o no es como producto de la esclavitud en realidad? O sea, en la esclavitud hay alienación, pues, ¿no? A mí uno lo puede decir como que existía esclavitud antes del Claro. capitalismo, por lo tanto había alienación antes del capitalismo. Y a eso Ciertamente quería uno, como... sí, ciertamente uno puede entender la alienación, digamos, la expropiación del valor del propio producto, de mi propio trabajo, digamos, como un refinamiento de la esclavitud, ¿no? Como la continuación de la esclavitud después de su abolición, ¿ya? Y de hecho, como el aprovechar la nueva época, digamos, la época de la libertad, para poder liberar, ¿ya?, precisamente las fuerzas que la esclavitud como práctica, ¿ya?, introdujo y de hecho heredó en la historia, ¿cierto? Entonces se toma la posta, ¿ya? Y ciertamente uno puede entender los contratos por hora, sin previsión, y en condiciones inhumanas como esclavizantes, ciertamente, ¿ya? Pero hay que tener ojo, porque en el fondo la figura del esclavo no pertenece a la época del capital, porque el capital es uno de los productos de la abolición del modelo productor. Porque ciertamente, el punto de vista de la lógica que entretiene el capital, deberíamos ser todos esclavos, pues en el fondo es la forma con que más dinero puedo hacer. Entonces, igual uno podría... A ver, aquí tal vez algunos compañeros me corrigen, pero si mal no entiendo yo, cuando los españoles se establecen en Nueva España y empiezan a hacer su mundo ahí, y hacen como algún tipo de contrato, creo, con los indígenas, ¿o no? No sé, alguien si me puede corregir. Creo que había como algo así, pero ellos no estaban produciendo para ellos mismos porque su mundo era negado, sino que estaban produciendo para el... No sé, ahí se estaría tal vez como, no sé, yo he leído muchas veces que como los orígenes históricos del capitalismo están como en esa expansión europea y de ahí se puede ver como... Totalmente, totalmente. Y hay una cuestión de antropología muy bonita de partida de antropología económica, como algo que probablemente ustedes van a leer. Por ejemplo, van a leer a Marcel Mauss, van a leer el Don, o si ya lo están leyendo ya, van a leer una comprensión antropológica muy clásica de la economía, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo está en el fondo, todo el conjunto de fenómenos al cual tú estás apuntando, que son intercambios en el fondo son intercambios históricos entre culturas completas, ¿ya? Donde el intercambio mismo de lo que ocurre en el encuentro es una suerte de economía, digamos. ¿Y qué es lo que Pero, pasa profe, ahí? oye, pero no que igual diciéndolo con el Christopher, yo recuerdo igual haber escuchado algo de eso, en que como se dice, de que eran las primeras formas de capital y por eso como que lo llaman el capitalismo embrionario, ¿no? Pues el base también hay un montón de elementos. Por ejemplo, Marx distingue el hecho de que hay un capitalismo primitivo que lo llama. Y el hecho de que se llega, digamos, a la época donde a él le tocó vivir, ¿ya?, a propósito de una historia en la relación de la lucha entre las clases, donde cierto grupo de personas, ¿ya?, hereda en ese momento y de todo el pasado, ¿ya?,
una acumulación que es primitiva, o que es antecedente a ese momento. Y por tanto, es como, como lo que dicen, ya el cuento parte con una simetría tremenda. Y el capital lo único que hace en el fondo es, o el capitalismo, digamos, es pronunciar, ¿no? O exagerar esas relaciones asimétricas, continuarlas, digamos, de manera mucho más refinada. ¿Ya? Eso por un lado. Y por tanto, en el fondo, toda situación de encuentro civilizatorio o intra o intercultural, ¿ya? Que permita tanto la transmisión del patrón de acumulación, ¿ya? Original o contemporáneo, ¿ya? Pero también su modificación en función de su propia lógica, ¿no? Y para su propia optimización, ¿ya? Tiene que ver con lo que en el fondo Marx llama historia, ¿ya? Y que para él la historia no es otra cosa que la lucha de clase, que es la lucha en el fondo por esto, ¿ya? Como decimos en buen chileno, por cómo se pela el chancho. ¿Y Profe, qué? en eso, por ejemplo, si la lucha de la historia de la lucha de clases, entonces, por ejemplo, en sociedades sin clases no tienen historia. Nuevamente, el comunismo en el sentido de una especulación, porque de alguna forma nunca hemos sido comunistas realmente, ¿ya? Al menos tal como Marx imaginó el comunismo como este salto cualitativo, ¿no es cierto?, en la naturaleza humana, porque, o sea, habría que juzgar qué naturaleza humana ha salido de los proyectos comunistas o qué sé yo, que han entretenido otros ideales no capitalistas en el mundo, ¿ya? Ahí se juega, ¿no? No si es que en el fondo, que tal país, qué sé yo, no sé, pues están muertos de hambre, o que en tal país, qué sé yo, mandaron a toda la mitad a la gente a Siberia, ¿ya? Porque eso es anecdótico en función del ideal, ¿ya? Que Marx le asigna al comunismo, que es un salto cualitativo en el ser humano, ¿no? Entonces, ese punto de vista, nunca hemos sido comunistas. Claro. Igual él habla, creo, de como un comunismo primitivo, ¿no? Como, Claro, creo que, pero es que ahí, nuevamente, hay una cuestión de no confundir el pasado con el futuro, digamos, ¿ya? Aparte de la palabra primitivo ya tiene el tremendo estigma, por las razones que les comenté, ¿ya? Y lo segundo es que, en el fondo, y de hecho la expresión exactamente, ¿ya? Es una sociedad primitiva, ¿ya? Que puede haber tenido ciertos elementos comunistas. Por ejemplo, en un intercambio más equitativo, ¿ya? A propósito, por ejemplo, de las obligaciones del don. Cuando lean el don, bueno, en el fondo la idea que los regalos no son gratis, digamos, los regalos no son regalos, ¿ya? Así que en el fondo el regalar establece una base de obligación y por tanto establece una base para una relación, ¿ya? Los regalos por ese sentido no tienen nada de inocente, ¿ya? No tienen nada de gratis. Un regalo es una obligación pura, ¿ya? Y el minuto que hay obligaciones a propósito del intercambio y por tanto, ¿ya? No solamente obligación para el intercambio, sino también intercambio de obligaciones, ¿ya? Desde ese minuto tú ya tienes una economía, independiente del modo, ¿ya? Porque ese modo, o sea, de ese minuto tú ya empiezas a acumular, ¿ya? De uno u otro lado aquello que estás intercambiando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el minuto donde en el fondo hay distribución y por tanto intercambio, ¿ya? El producto puede encontrar consumo, ¿ya? Más allá de su sitio de producción, ¿ya? Porque de otra forma no se puede hablar de economía, ¿ya? ¿Se entiende? Porque no hay posibilidad en el fondo, tenemos que llamarle al metabolismo economía, lo cual sería el caso radical, ¿no? Piensen que en el fondo la palabra economía siempre viene de oikos, que significa casa, ¿recuerdan? O sea, la economía es la pregunta, la pregunta por la economía es la misma pregunta por la ecología, es la pregunta por la casa, ¿no? Y por, en el fondo, ¿cómo están las cosas en la casa? No hay pregunta más económica y ecológica que eso. ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Cómo van las cosas con la señora? Es una pregunta económica y ecológica, ¿ya? De los permisos, de la comunicación, de todos los intercambios que se producen en ese espacio, ¿ya? Entonces, en el fondo, la función de la economía, ¿ya? Es indisociable del avance cualitativo, digamos, ¿ya? Y del el salto creativo, ¿ya? Que produce el beneficio mutuo de un intercambio, sobre todo cuando es simpoyético, ¿ya? Cuando ambas partes se ven beneficiadas, digamos, ¿ya? Entonces, ahí hay una pregunta, en el fondo, porque ciertamente la acumulación no tiene por qué ser perversa, ¿no? Hay una pregunta por un límite que es
digamos, de grado y uno de tipo. ¿Ya? De grado, por ejemplo, un límite es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Ya? ¿Cuántos autos son suficientes? ¿Cuántas casas son? ¿No? Y una cuestión de tipo, ¿ya? Que es la pregunta por ¿cuánto es suficiente? ¿Cuándo eres suficiente para ti mismo, digamos? Cuando eres autosuficiente, ¿no? Que es la pregunta por quién eres cuando eres suficiente, ¿no? Cuando eres, digamos, autosuficiente, cuando eres en el fondo un agente económico, ¿ya? Entonces, la autonomía que te permite, o que te da el impulso, el vuelito de la economía, ¿ya? Lo que te mueve, digamos, es una pregunta en qué persona te transformas a propósito de estas relaciones de intercambio. ¿Ya? Y por tanto, por ejemplo, cómo vives tus obligaciones. Me encanta este ejemplo, no es menor, ¿ya? Que hay gente que le llame a los impuestos, ¿ya? Que le llame impuestos, y hay gente que le llame contribuciones. La palabra, que es lo mismo, apunta a lo mismo, da cuenta de dos mundos radicalmente distintos, de cómo se viven las obligaciones dentro de una economía. ¿Ya? Ya, creo que es suficiente por hoy, ¿ya? Entonces esto fue una introducción a Marx. Próxima clase, ¿ya? Vamos a avanzar con el concepto de alienación, ¿ya? Y explotación. Vamos a ver si avanzamos un poquito más, ojalá que sí, ¿ya? Usualmente la primera clase un poquito más, también es más larga y es más pesadita también, porque en el fondo es una introducción para que tengan o se vayan, digamos, para la semana con un sabor marxista, digamos. ¿Ya? Eso es lo Muchas primero, gracias, profe. ¿ya? Está bueno. Pero lo segundo es eso, ¿no? Que recuerden que, como más allá de entretener así a grandes pensadores del pasado, la pregunta es por el sentido que tenemos de todo lo que estamos conversando a propósito de lo que nos rodea, ¿ya? De lo presente, digamos, ¿ya? De nuestra naturaleza, como dice Marx. Y en ese sentido, insistir entonces que en esta semana, ¿ya? Y la siguiente vamos a profundizar de nuevo en el ensayo con ejemplo y con la pauta, ¿ya? Pero que ya se vayan preparando y adelantando trabajo, ¿ya? Al menos, por ejemplo, se pueden hacer un esquema, una estructura, ¿ya? Pueden quizás ya empezar a resumir algunas lecturas si no lo han hecho, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y que estamos apuntando entonces para el 3, el 2, el 3. Ya, pero nos vemos antes. Nos vemos de nuevo el 27. Que estén bien. Chao, Gracias, profe, chao. cuídese, Chao. que esté bien. Profe.